Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Velum Artis Historia Militar. Armas, batallas y hombres que cambiaron. Hola a todos, hoy vamos a hablar de la ofensiva ucraniana del fin del verano. Por problemas técnicos vais a ver que no estamos en el mismo background habitual, se está cambiando bastante, digamos, estamos pillados por los pelos como los rusos y tenemos que movilizar los mecanismos de urgencia porque tuve un problema técnico bastante importante. Vamos a dar comienzo a un programa muy interesante con dos amigos y comentaristas de la guerra de Ucrania en el canal. Es decir, analizamos desde el comienzo del programa con Lucas Martín, desde enero ya hicimos algún programa vinculado al conflicto de Ucrania, que lo conocéis todos aquí a Lucas Martín. Lucas, ¿puedes decir hola, que te están viendo porque no hay intro esta vez? ¿Qué tal? Buenas tardes a todo el mundo. Aquí estamos. Y también a nuestro amigo José María, que hicimos con él varios programas sobre Azostal, la Isla de los Serpientes, el Severodonetsk y alguno más de análisis del conflicto de Ucrania. Buenas tardes. Nuestra idea hoy es ir comentando un poco toda la ofensiva, también lo que hubo antes y lo que puede venir ahora, ¿no? Y creo que sería primero que me digan si va bien todo. Ya me parezco a otro canal muy importante que siempre pregunta si va toda la conexión bien. Por favor, decírmelo. Y veréis que no tengo todos los juegos de pantallas. Es que tuve que desinstalar todo el sistema de emisión. Entonces empiezo de cero. Pues vamos a ver hoy una ofensiva que parece sorpresiva, que no se... digamos, no está en el eje de la U que se había pensado, ¿no? Que iba a ser la zona de Gerson, y se centró casi todo en Kharkov, el éxito operacional, y podríamos ir comentando el porqué de esto, ¿no? Es decir, ¿por qué este éxito en el norte cuando... No, espera, no, deja de pensar, que estoy muy nervioso hoy, Perdonadme, porque estuve ahora atareado gracias aquí a David que me hizo asesoramiento técnico. Bueno, la idea de hoy es hablar de ofensiva, pero antes, como os dije, hay que hablar un poco del verano, ¿no? Y del presente. Hoy mismo hay unos hechos interesantes para conocer las consecuencias de esta ofensiva del fin del verano, que es, por ejemplo, en Armenia hay unos combates, en Georgia se está movilizando también, digamos, las tropas georgianas para recuperar lo que perdieron en manos rusas, y todo esto huele como a perro flaco, todos son pulgas, ¿no, Lucas? Sí, efectivamente. Esto parece que han visto la debilidad de Rusia en este momento y están aprovechando todo el mundo pues para intentar recuperar lo que en su día perdieron o afianzarse en sus posiciones. Para ajustar cuentas, de alguna manera. Efectivamente. Porque los georgianos ahí tienen muchas cuentas pendientes. Sí. Demasiadas, sí. Yo he hablado con algunos y están bastante... Lo tienen muy presente todo, ¿eh? Sí, de hecho hubo mucho georgiano voluntario, ¿no? En el ejército ucraniano, ¿no? Sí, creo que era incluso casi entidad de batallón, hay un batallón de georgianos luchando en Ucrania. Así Bueno, lo llaman la Legión Georgiana, ¿eh? Sí, efectivamente. Sí. Pues tenemos ahí, digamos, el Cáucaso caliente. Digamos, muchos van a querer devolver a Putin esas famosas guerras de Putin, ¿no? Esos previas a esta invasión de Ucrania, ¿no? Esta operación especial, como dicen ellos. Y es un programa abierto, no tenemos un guión claro. Vamos a ir hablando de lo que nos vaya surgiendo y aclarando puntos y explicando también el porqué de las cosas, ¿no? Podemos empezar, yo creo que... yo tengo varios mapas de tuiteros y del ISW para ir un poco explicando el tema. Si queréis, David y Lucas, abrir el YouTube para ver, si queréis, los mapas que yo voy poniendo
bueno, que los conocéis más o menos todos. La idea es, José, ¿puedes explicar tú un poco, Chema? Sí. Tú, el verano, ¿no? Vamos a empezar un poco la situación Vale. del comienzo del verano, que es justo cuando, digamos, se paraliza el avance ruso, se centra todas las tropas en el Donbass, parece que el Sí. Donbass, ¿no? Estamos ahí Entonces, hacemos una introducción así breve, no desde el principio de la guerra, ¿vale? No desde el 24 de febrero y tal, pero nos vamos a la primavera, ¿eh? Entonces, lo que todo el mundo sabe, como los rusos fracasan a las puertas de Kiev entre febrero y marzo, entonces, bueno, se retiran, derrotados claramente, ¿eh? Y ellos se dicen que se quieren concentrar en el Donbass, ¿eh? Y claro, ya entramos en la primavera, entonces dedican todos sus esfuerzos al Donbass y comienza una larga ofensiva, ¿eh? A lo largo de toda la primavera, que no consigue sus objetivos plenamente, vamos, solamente consigue unos objetivos parciales. Yo creo que globalmente esa ofensiva es un fracaso, ¿eh? Porque el objetivo era tomar todo el Donbass y solo logran tomar, después de semanas, meses incluso, de esfuerzos titánicos, Severodonetsk y Lysychansk, ¿verdad? Y a costa de un enorme desgaste por parte de los rusos, y también los ucranianos pagan un alto precio, porque ellos se aferran al terreno, ¿eh? Una táctica que, bueno, en aquel momento fue criticada, pero bueno, yo creo que ese precio que pagaron al final debió merecer la pena, ¿eh? Y los rusos toman Severodonetsk y Lysychansk, pero cuando todo el mundo pensaba que el resto del Oblast podía caer, los rusos han quedado exhaustos, ¿eh? Han quedado exhaustos. Ellos dicen que tienen que hacer una pausa operativa, pero es que esa pausa no es operativa, es que es una pausa que se va a convertir en definitiva, ¿eh? Ahí el avance ruso se paraliza, ¿vale? Y eso no quiere decir que el resto del verano en el Donbass haya un alto al fuego, no. Los combates van a continuar, pero serán los duelos artilleros y asaltos frontales infructuosos, ¿eh? Y sangrientos de los rusos a una nueva línea defensiva ucraniana que se ha creado con centro en Bakhmut, ¿eh? Que esa línea protege Sloviansk y Kramatorsk, que eran los siguientes objetivos, ¿verdad? Y esa línea a día de hoy no ha logrado ser perforada, ¿eh? Los rusos tercamente lanzan ataques casi diarios y son invariablemente rechazados por los ucranianos, ¿eh? Hay una localidad ahí que, bueno, yo no sé, creo que es una aldea, que es el paradigma de esos ataques infructuosos ucranianos no, rusos, que son incapaces de pasar de ahí, la localidad de Pisky. Pisky está un poco más abajo, ya cerca de Donetsk, pero bueno, hay otras partidas, Pisky, Bohorodikne y tal, y ahí los rusos se estrellan un día tras otro, ¿vale? Bien, y a mediados de julio hay un hecho que marca un antes y un después, que es que empiezan a llegar los HIMARS proporcionados por Estados Unidos. Primero solamente 4, ahora creo que son 14 o 16, siguen siendo un número muy corto, ¿eh? Pero los proporcionan con cuentagotas, ¿eh? Pero que los ucranianos se emplean a fondo y les sacan un partido extraordinario, ¿eh? Entonces, para el que no lo sepan, los HIMARS son esos lanzacohetes múltiples, muy móviles, que montados en camión, tienen 6 celdas de cohetes, ¿eh? Y pueden disparar una salva de cohetes con grandísima precisión a más de 80 kilómetros y en cuestión de minutos largarse pitando para otro emplazamiento y así, y en una tarde o una noche recorrer una línea de frente, ¿eh? Y entonces los ucranianos empiezan a destruir polvorines en todo el Donbass, ¿vale? Polvorines situados a 80-100 kilómetros por detrás de las líneas. ¿Y qué pasa con esa destrucción de polvorines? Que disminuyen radicalmente, sensiblemente, la capacidad ofensiva de la artillería rusa, ¿eh? ¿Vale? Porque hasta entonces, digamos, el secreto de los avances rusos en el Donbass había sido la preparación artillera, preparaciones artilleras propias de la Primera Guerra Mundial, que duraban semanas, que machacaban las posiciones y que dejaban a los ucranianos física y moralmente tocados, ¿eh? Entonces, ahora esas cortinas o esas barreras artilleras que duraban días enteros y que empleaban miles de proyectiles al día, se terminan. ¿Se terminan por qué? Porque los HIMARS procedentes de Estados Unidos acaban con los polvorines, ¿vale? Y en esa, digamos, dinámica llegamos a agosto, ¿eh? ¿Vale? Entonces el frente del Donbass está ya estancado. Bien, pero ahora asistimos a un fenómeno nuevo. Los ucranianos, sin dejar de defenderse en el Donbass, ahora trasladan esos ataques a larga distancia, los trasladan al sur, los trasladan al Oblast de Jersón y hasta Crimea, ¿vale? Y entonces, bien mediante los HIMARS, bien mediante los misiles que les quedan de largo alcance, los Tochka o los que sean,
bien mediante ataques aéreos, porque ahora la aviación ucraniana se ha recuperado, o bien mediante operaciones especiales o de partisanos, empezamos a ver que saltan los polvorines en Gerson, saltan los polvorines en Crimea, saltan las bases aéreas, que hubo unas acciones ahí realmente espectaculares, voladuras de bases aéreas enteras, saltan los puestos de mando, los cuarteles, y atención, son atacados sistemáticamente y casi a diario los grandes puentes del Dnieper. Los grandes puentes del Dnieper, el de la presa de Nová Kakhovka y el Antonovsky, que es el puente gigante ese que hay en Gerson, ¿no? Entonces, a cualquier observador así un poco externo, dices tú, uy, ¿por qué están intentando volar los puentes del Dnieper? ¿Es que quieren hacer una gran ofensiva en el Oblast de Gerson? Pues parece ser. Vale. Entonces comienza eso que ya parece ser una especie de operación de decepción, de engaño, porque por todos los círculos de opinión, prensa, Twitter, radio, empieza a correr el rumor de que los ucranianos tienen que hacer una gran ofensiva antes del final del verano, porque si no, ¿a qué hemos llegado hasta aquí? Bien, y todo parece indicar y todas las pistas conducen a que esa ofensiva va a ser en Gerson. Y los rusos se tragan eso anzuelo y mandan todo lo mejor que tienen a Gerson. Las VDV, la infantería de marina, las mejores fuerzas regulares que les quedan, y empiezan a mandar BTGs a Gerson. Y llegan a concentrar 25.000 hombres en Gerson. Y bueno, bien, llegamos hasta ese punto, llegamos a la última semana de agosto y creo que el 24 por ahí comienza esa anunciada y prevista por todo el mundo ofensiva de Gerson, ¿verdad? Y parece una ofensiva en regla. Y parece una ofensiva de verdad, porque avanza por 3 ejes, uno hacia Gerson capital y los otros 2 por más al norte, hacia Nová Kakhovka y siguiendo el curso del Ingulets. Y esa ofensiva, bueno, es auténtica, tiene avances, tiene éxitos, y se lucha duramente, ¿vale? Es cierto que los avances son lentos, no son esos avances relámpago, bueno, bien, pero son avances, ¿vale? Pero bien, y todos esos avances se desarrollan en esa última semana de agosto, Pero los primeros días de septiembre, no sé si fue el 3 o el 6, es que ahora yo por los días de las fechas soy un poco atrás, salta la sorpresa en el norte, ¿vale? Y salta la sorpresa en el norte, ¿dónde? En un primer momento en Donetsk, porque hay una acción que parece simplemente una incursión, un raid, pero ya anuncia cosas que van a venir enseguida. Bueno, pero ahí vamos. Bueno, todavía no empiezas la ofensiva, estás en previo. Vale. Estamos ahí en ello. Vale. Los ucranianos cruzan el Donetsk y toman una pequeña cabeza de puente en Ocerne. Pero luego, pero eso todavía es Donetsk. Pero ahora, más arriba, más al norte, es cuando se produce la gran ofensiva esta que nos ha asombrado a todos en el Oblast de Gerson. Y entonces, en pocos días, pues caen como fichas de dominó Balaklia, Kupiansk y el propio Izium, y es cuando se producen esos avances espectaculares de 20 kilómetros al día. Y demás. Pero ahí está la ofensiva, dejamos ahí y eso vamos entonces, llegamos hasta el estado de cosas actual, ya para recapitular, que los ucranianos han llegado hasta el río Skil, ni más ni menos, lo han incluso traspasado, han conseguido que se derrumbara todo el frente norte, expulsar a todos los rusos de Kharkov, del Oblast, los han empujado hacia la frontera, ¿vale? Han liberado el Oblast entero y ahora lo que se discute ya es lo que está en peligro es el propio Donbass. Pero bueno, eso vamos a ir por partes, como Jack el Destripador. Porque esto es una introducción. Sí. ¿Vale? Bueno, pero ahí vamos a ir por partes. Primero fue el verano, que lo dejamos justo el verano escolar, hasta el 1 de septiembre. Y hiciste un buen resumen. Yo creo que la gente más o menos fue viendo lo que José, Chema, bueno, te llamo Chema más. ¿Cómo quieres que te conozca el mundo de internet? ¿José María o Chema? José María. José María. Con José María. Y ahora, Lucas, de lo que estuvo comentando José María, coincides con él en el verano, estamos hablando, en este verano que parecía que no sucedía nada hasta que aparecieron los IMARS, ¿no? Bueno, coincido en gran parte, pero me gustaría hacer algunas puntualizaciones, ¿no? La zona de Gerson, y yo lo vengo comentando desde hace probablemente 2 meses, era evidentemente que era un punto. Yo llevo tiempo diciendo que la guerra se va a decidir en Gerson, en el sur, entre Gerson y Zaporilla. Era el punto clave para esta guerra, ¿no? Por sus condiciones estratégicas, por lo que significaba y demás. Y entre otras cosas, porque era un punto indefendible por parte de Rusia. Era una posición al otro lado del río, al oeste del río, para cuyo abastecimiento y sostenimiento necesitaban esos puentes
y tenían un serio riesgo de que si Ucrania conseguía medios para avanzar y para batir esos puentes, cortaba líneas logísticas y evidentemente esas fuerzas ahí estaban en serio problema. ¿Qué ha hecho Ucrania? Desde que recibió los HIMARS y ha recibido munición de precisión de artillería de 155 milímetros, los proyectiles Excalibur y otros elementos, ¿qué ha estado haciendo? Pues ha dedicado una campaña casi todo el verano a atacar sistemáticamente, como ha dicho José María, todos los centros logísticos que tenía Rusia en su territorio, en el territorio ocupado, los polvorines, puestos de mando. Algo muy importante que eran los puntos de desembarco de ferrocarril, donde se trasvasaba la carga que llegaba en ferrocarril a los camiones, porque no hay que olvidar que la logística rusa se basa principalmente en transporte por ferrocarril, hasta unos puntos donde esa carga se trasvasa a camiones y con esos camiones vaya al frente. Hay una cosa que hay que señalar, y es muy curiosa, y es que en Rusia no utiliza el sistema de paletizaje que usamos en Occidente. Rusia la carga la tiene suelta, a brazo, con lo cual descargar un tren y cargar un camión es a brazo, caja a caja, no en palet. Perdona que te interrumpa. Atento a eso que tú dices. Creo recordar que en uno de aquellos ataques a uno de esos polvorines anexos a una estación ferroviaria en el Donbass, les sorprendieron en plena operación de carga y descarga de un tren, los pobres soldados a brazo, casi bajando el pedido del hombro, y bueno, reventaron todo el tren, reventó el polvorín y debió haber hasta 200 muertos, se dice, entre los soldados de las unidades logísticas. Probablemente, o sea, es muy probable. Ya digo, ¿qué ocurre? Todos estos ataques sistemáticos han obligado a Rusia a retrasar esos puntos de descarga, a alejarlos del frente para que estuvieran fuera de alcance de la artillería ucraniana. Con lo cual, llegó un momento incluso en que el tiempo se dobló. Es decir, lo que antes tardaban en hacer 5 horas, ahora les costaba 10 horas a los rusos. Incluso más. Se dobló tanto en tiempo como en distancia, dificultando mucho la mayor logística. Eso, evidentemente, redundó en la falta de capacidad por parte de Rusia de emplear sobre todo la artillería, porque ellos han estado basando su maniobra en grandes concentraciones artilleras, machacar ciudades y después entrar a por lo que quedara. Solamente hay que ver las imágenes de cómo han quedado las ciudades que han ido ocupando. En cuanto se quedan sin esa munición y se dificulta mucho la maniobra logística, pues evidentemente empiezan a perder eficacia con su artillería. Eso por un lado. Por otro lado, en Rusia durante todo el conflicto ha sufrido unas pérdidas inmensas. O sea, ha sufrido pérdidas enormes. Y cuando sepamos la realidad de las pérdidas, creo que nos llevaremos todas las manos a la cabeza. Tengo aquí un dato que lo voy a dar ahora, que lo acabo de sacar ahora mismo de fuentes abiertas, bastante fiable, y si se confirma, sería una debacle. Entonces, a eso hay que añadir el problema que tiene Rusia de no poder reemplazar o relevar a las fuerzas que están en el frente. Claro. O sea, ahí Lucas, te interrumpo porque voy a dar un dato para que la gente se haga un poco consciente de lo que estamos hablando, ¿no? Un BTG más o menos son 800 soldados, ¿no? De los 800 soldados, según los programas que hicimos sobre la organización y la forma de lucha de los rusos, 200 son fusileros. Cuando hablamos al principio de la guerra que se registraban en un 30% de bajas, lo más seguro que ese 30% eran casi los 200 fusileros o 150 fusileros. Al final, ya al comienzo casi de la guerra, operativamente los BTGs ya no tenían fuerza de combate, solo tenían a lo mejor logística y artillería. ¿Y qué pasa? Que cuando estamos avanzando esta guerra, no hay capacidad, ¿no?, de Rusia tampoco de reponerse fuerzas, de traer nuevos infantes, digamos, fusileros. Combatientes. Sí. En cambio, los ucranianos creo que han logrado hacer rotaciones en el Donbass. Claro, porque hay una cosa muy clara. Ucrania es un país en armas. De hecho, ha declarado la movilización porque está en una lucha existencial. Entonces, Ucrania dispone de toda su población prácticamente para emplearla. Rusia no. Rusia no ha declarado la movilización y cuenta con lo que cuenta y con aquellos que voluntariamente quieran enrolarse en el ejército. ¿Cómo ha intentado suplir esto Rusia? Cogiendo o, digamos, movilizando al personal de las repúblicas de Donetsk y de Lugansk, es decir, con milicianos. Personal totalmente fuera de edad, fuera de forma física, con muy poca preparación, y son los que han estado utilizando en el frente, junto con los chechenos y con la Wagner. Al final, todo esto ha redundado en unidades de primera línea con muy poca calidad combativa, de ahí también la dificultad que tenían para avanzar en el Donbass, que los avances han sido de 1 kilómetro cada 2 semanas en muchas ocasiones, es una cosa muy lenta, y la falta de capacidad de combate.
Entonces, cuando se inicia esta ofensiva que hemos estado viendo, primero, como había dicho José María, todo apuntaba a que la ofensiva se iba a desarrollar principalmente o únicamente en la zona de Kherson, que era lo más claro, donde Ucrania podía tener cierto éxito. Pero ¿qué han hecho? Aquí viene lo increíble bajo mi punto de vista. Han sido capaces de reunir una serie de fuerzas que se considera que han sido unos 3 grupos, de unas 3 brigadas cada uno, aproximadamente. Han sido capaces de reunirlos, prepararlos, acercarlos a la zona y que la inteligencia rusa no se entere, que es impresionante. Es decir, no solo ya los medios ISR que tengan en combate, que han demostrado ser bastante pobres y de bastante poca calidad, los UAVs, incluso la IFC que hemos estado hablando, sino incluso los satélites rusos no han sido capaces de detectar ese movimiento de fuerzas, lo cual es increíble. Ni siquiera ese personal que podían tener infiltrado o ese personal afín a Rusia en la zona no se han dado cuenta de lo que estaba pasando. Y si uno se fija, ahí ven en la red algunos mapas interactivos de cómo ha sido la penetración ucraniana. Eso también demuestra que ha habido un trabajo de inteligencia por parte de Ucrania y de quien le está apoyando muy importante, identificando el punto exacto donde se podía penetrar y romper las defensas, y se ve claramente cómo han concentrado el ataque en un punto donde se dice que la relación de fuerza ha llegado a ser de 8-1 a favor de los ucranianos, para penetrar en ese punto, y en el momento que han penetrado y han avanzado, pues en esas líneas de fuerzas, milicianos, gente de recluta forzosa, que están ahí sin querer estar, y pocas fuerzas profesionales, pues ese frente se ha hundido. Es decir, esos soldados que estaban ahí, y en muchas ocasiones, algunos, los que llevaban desde el principio, llevaban 8 meses, casi 7 meses en combate, y más de 8 o 10 sin ver a su familia, claro. Pues el agotamiento es brutal. Con lo cual, han encontrado un punto de ruptura, han causado el pánico en las líneas rusas, y ha sido una debacle. O sea, ha sido una debacle. Tan es así que ya se está hablando que la joya de la corona del ejército ruso, el famoso primer ejército de tanques de la Guardia, ya no existe. O sea, ha sido prácticamente aniquilado. Se calcula que en esta ofensiva los rusos han sufrido aproximadamente 5.000 bajas. 5.000 bajas y han perdido más de 100 carros de combate. Esto es impresionante. Ahí vamos a hablar, Lucas. Sistemas de todo tipo en total, sumando lanzacohetes, artillería de tubo. Yo hablo de 100 carros de combate. Sí, se habla de 400 soportes, más o menos, de 400 plataformas. 450, 500, vamos a decir, vehículos o sistemas de todo tipo. Aparte de, dentro de ellos, los 100 y pico carros, pero también los lanzacohetes TOS, los cañones de remolcados, todo lo demás. Sí. Claro, eso es la leche, ¿eh? Lo que es importante es, gran parte de ese material ha sido abandonado y capturado intacto por los ucranianos. Es decir, Ucrania ha conseguido ahora mismo material. Se calcula que para dotar prácticamente a 2 brigadas, tranquilamente. Voy a intentar recapitular y explicar un poco todo, ¿no? El avance y todo. Es decir, tenemos ese verano que todo parecía enfocar en Kherson, ¿no? Me acuerdo, mira, voy a poner una imagen, Lucas, que te mandé al principio, el día 28 creo que fue, a ver si la encuentro, que era un avance muy estrecho que se producía cerca de Kherson. A ver si encuentro la imagen, esta, que era como una especie de dedo que se metía hacia un pueblo, en la zona, digamos, de Kherson, con el objetivo de llegar al Dnieper y cortar la zona rusa en el occidente del Dnieper en 2, ¿no? Y me acuerdo que aquel día te comentaba, no es demasiado estrecho esto para ser una verdadera cuña de ruptura, ¿no? Y comentabas que a lo mejor se iba ensanchando, ¿no? Y yo la pregunta que me hago aquí ahora mismo, ¿no? Viendo cómo sucedieron los hechos, ¿no? Todo lo que estamos viendo en la zona de Kharkov, ¿no? Que es donde se produce el éxito operativo y la recuperación de 7.000 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano, la desbandada del ejército ruso hacia su propio territorio, se centran ahora en la orilla oriental del río Siker. Todo eso aparece en la zona de Kharkov, ¿no? Pero el objetivo inicial, como muy bien nos comentó José, parecía en Kherson, es decir, se había atacado los puentes, el primer ataque se hace en esta zona central del territorio occidental del Dnieper, hay algunos ataques hacia Kherson y de repente la sorpresa salta en Kharkov, ¿no? Sí, pero perdona, Paco, una cosa importante. Sí. Si bien es cierto que el avance en Kharkov tiene un efecto moral impresionante para Ucrania y desmoralizante para Rusia, porque están perdiendo incluso parte de lo que ganaron en 2014,
o va a empezar a perder parte de lo que se ganó en 2014, pero el objetivo estratégico está realmente en Kherson. ¿Por qué? Porque Kherson es la llave para Crimea. Sí, claro, sí. Si capturan Kherson, tienen Crimea a tiro y pueden aislar Crimea. De hecho, capturar Kherson significa tener el control sobre el agua a Crimea, otra vez. Sí. Entonces, es un objetivo fundamental. O sea, ahí está la madre del cordero. Y esa imagen que me mandaste, recuerda que te comenté que si Ucrania penetraba hacia el sur, solo se tenía que preocupar de cubrir su flanco este. Si lo tenía, que además tenía el río muy cerca, con lo cual, si tiene que cubrir ese flanco este, solo se tenía que preocupar de ir creando bolsas y eliminándolas. Y de hecho, si miramos las penetraciones, ahora mismo hay 2 penetraciones hacia el sur que partirían la zona rusa, digamos, en 3 trozos. Voy a ponerlo, que tengo el mapa de hoy mismo, del ISW, lo tengo el mapa, entonces bueno, me lo voy a poner. De hecho, se sigue comentando, aquí estoy a confirmar, no está confirmado, que está habiendo ya negociaciones para la rendición de las fuerzas en la zona de Kherson. Sí, ahí publiqué yo lo que están mandando, una especie de tarjetitas que las mandan con artillería, en la que viene, bueno, en ruso, que se rindan, que van a tener una buena mejor vida y tal, sí. Y un código QR y todo para que lo piquen. Por ello se habla incluso de negociaciones de algunas unidades, porque evidentemente el apoyo logístico ha desaparecido, no tienen posibilidad de salir, porque no pueden salir nadando por el río, porque los puentes ya no existen, no hay puente de pontones, y esas fuerzas están ahí totalmente aisladas. Hablando de puentes, mira, quería yo aprovechar una reflexión que quería yo haceros, que lleva dándole vueltas a ella semanas y tal, y se refiere precisamente a los puentes del Dnieper. Vamos a ver, desde hace más de un mes y pico que están siendo atacados sistemáticamente. Hubo semanas ahí que eran atacados a diario, con los HIMARS básicamente. Y los HIMARS tienen una cabeza explosiva de 90 kilos, así que no está mal, pero un puente entero de esos de autovía no se lo cargan, Pero los dañaban y eran reparados, pero hubo un día que nos mandaron unas imágenes que tenía esos ataques, tenían una precisión tal que en un tramo de 20 metros de puente habían caído agrupados en fila 6 impactos de HIMARS y tal. Entonces talmente parecía que los ucranianos querían destruir los puentes, pero que eran aparentemente incapaces, que solamente lograban dañarlos, sobre todo el puente grande, el puente Antonovsky de Jersón. Y entonces yo le decía un día a Francisco, no sé si es que los ucranianos no pueden realmente con los medios que tienen destruirlos, o es que no quieren y destruirlos del todo, ¿vale? Por completo, y el día que veamos que los destruyen del todo, eso será lo que marca un antes y un después en la ofensiva. Estoy viendo aquí un meme que me pasaste tú, creo, que es el del jefe del Estado Mayor, que no sé el nombre, ucraniano, mirando una cacerola, una pota, cómo está cociendo, y puede ser lo que intenta José explicar, que es que intentaron que los rusos metiesen muchas tropas en la zona de Kherson y una vez que estuviesen dentro, a ver cómo salen, ¿no? Y para eso están haciendo el caldero ¿no? ¿Puede ser algo de eso, Lucas? Yo me planteo, acabamos la reflexión. Si los destruyen por completo el primer día, cuando allí solamente había 10.000 hombres, bueno, bien, dejan atrapados a 10.000 hombres. Pero si no los destruyen por completo y permiten que sigan entrando más y más BTGs hasta un número indefinido, entonces, vale, no los destruyen porque quieren que siga entrando gente allí y que siga metiéndose más BTGs en la trampa, hasta llegar al número actual de 25.000. Bien, y entonces, si los tienen a su merced, va a llegar un momento en que digan, ahora nos lo queremos cargar por completo. Y volamos definitivamente el puente Antonovsky y volamos ya el de Novokajov, que parece que ya ha sido volado. Entonces los dejamos a merced ¿de qué? De los transbordadores y de las barcazas y todo eso. No, es una locura. Eso me refiero. Solo a Goering diría, yo los puedo suministrar. Yo te lo pregunto a ti, te lo planteo a ti, Lucas, y a ti, tal. ¿Tú piensas que ellos tienen la capacidad de destruir por completo los puentes a voluntad de un buen día? Decir, venga, ahora se acabó los puentes. Eso has comentado, fue así deliberadamente, porque fue una maniobra para atraer fuerzas, porque sabían que Rusia, para defender Kherson y Zaporilla, que es la zona, digamos, clave, iban a utilizar lo mejor de lo que les quedaba. Es decir, las fuerzas regulares, que es lo que han hecho, desplazar fuerzas regulares del Donbass, sacar fuerzas y llevarse hacia allí. ¿Por qué? Porque sabían, como he dicho antes, que ese Oblast, Kherson, era indefendible. Todo lo que esté al oeste del río, para Rusia era indefendible, porque además no necesita tener capacidad para destruir completamente el puente. Con tener un alcance de tu artillería, en este caso los HIMARS, o de cualquier tipo de elemento artillero, con tenerlo a tiro y poder batirlo cuando quieras y como quieras, y con esa precisión, cualquiera que pase por el puente
es un objetivo y sabe que va a ser batido. De hecho, ha pasado. Incluso ha pasado con los puentes de pontones y con las barcazas. No, Con lo cual, la idea era que entren todos los que quieran, entren en esa bolsa, tenlos ahí, ataco su logística, les corto la logística y ahora ya bato el puente como quiere y cuando quiere. ¿Que lo destruyo? Perfecto. ¿Que no lo destruyo? Cada vez que pase por ahí un convoy, le voy a regar. De hecho, hubo un día que saltaron las imágenes a Twitter y tal, que lanzaron un ataque, una salva de HIMARS justo cuando pasaba un convoy logístico y las imágenes dantescas, el puente quedó dañado y el convoy fue destrozado de punta a cabo. O sea, una cosa... Sí, sí. Además, con una cosa muy importante y que no he comentado, y es que Rusia en ningún momento ha logrado la superioridad aérea. Sí. Lucas, ¿estás ahí? Te perdimos. Bueno, no es mi ordenador, ¿no? Vale. Que hoy me está dando el día el ordenador. A mí me oyes, ¿no? Lucas, ahora sí, ya estás. ¿Ya? Sí. Vale. Tanto en la ofensiva en la zona de Kharkov como lo que está pasando en Gerson, la aviación rusa está desaparecida. Eso es otro tema muy importante. No, lleva desaparecida toda la guerra casi. Sí, claro, pero una ofensiva como la que ha llevado a cabo Ucrania en Kharkov, la única forma de detenerlo habría sido empleando la aviación de una forma masiva para esa línea de avance. ¿Por qué no lo ha empleado? Primero, el estado de mantenimiento de los aviones habrá que ver cómo es. La cantidad de fuerza aérea que tienen disponible también habría que saber, porque si todo tiene o funciona igual que ha funcionado su fuerza de tierra, es de luego para echarse la mano a la cabeza. Y después una cosa muy importante. No solo Ucrania tiene un paraguas de defensa aéreo bastante importante, sino que en Rusia adolece de munición de precisión para su aviación. Para este tipo de operaciones, si no tienes munición de precisión, corres un serio peligro de batir todas tus propias fuerzas. Con lo cual, si no tienes esa munición de precisión, no puedes actuar. Y es decir, sin aviación Rusia está atada de pies y manos. Bueno, nosotros, me acuerdo, bueno, tenemos un programa ya de hace tiempo que era guerra aérea sobre Ucrania, ¿no? En el que hablamos casi al mes o 15 días después de tal, hablamos de la guerra aérea, que estaba desaparecido la aviación. Y me acuerdo contigo, Lucas, también, no sé si fue al tercer día de la guerra que hicimos un programa tú y yo, porque ahora mucha gente te conoce de otro canal que es muy potente, pero yo creo que el primer programa así que viniste fue conmigo. Y hablamos de un tema que destacaste aquel día, que es el tema de que iba a durar poco la guerra de precisión porque no tenían stock suficiente. No es como Estados Unidos, que tiene un gran stock, y lo fuimos viendo a lo largo de toda la guerra, cómo llegaron a usar misiles navales en uso de tierra. Es decir, lo vimos perfectamente. Y en la aviación, en su apoyo cercano, es cierto que su teoría doctrinal era el cohete, ¿no? Cohetes, no más que misiles o bombas. Y claro, eso cuando vas a hacer apoyo cercano a tierra, cuando tienes posiciones mezcladas, con mala comunicación, porque también un problema que tiene Rusia, y sobre todo tropas inexpertas, como pueden ser las milicias, es la comunicación de fuego artillero. De fuego aéreo, de apoyo. Es decir, no es tan fácil pedir apoyo aéreo cercano. Tienes que dar una coordinación, tienes que tener a lo mejor un controlador de fuego. Y claro, es que además es otra cosa importante. Es decir, no solo es tener los aparatos y la munición de precisión, sino el personal en tierra especializado para guiar esos ataques, los que hace PFAC, que se llaman. En Rusia esa figura, que yo sepa, o no la tiene tan desarrollada como los países occidentales, o directamente no la tiene. Entonces, estamos hartos de ver tanto helicópteros como aviones disparando cohetes, elevando el morro simplemente para darle alcance a esos cohetes no guiados. Yo creo que a mí me da la impresión de que los rusos creían que eso para ellos era un refinamiento innecesario, que eso era una americanada útil para los americanos, tal, pero que nosotros eso no... Que vamos. Es más, los misiles Caliber, que es lo que se está utilizando, el equivalente, digamos, al Tomahawk, llegó un momento en que, si os dais cuenta, dejaron de utilizarse y se empezaron a utilizar otro tipo de misiles porque el stock era muy reducido. ¿Cuándo se han vuelto a utilizar? Del poco stock que les quede, pues hace 3 días, en respuesta a la ofensiva de Kharkov, pero bajo el punto de vista es el recurso del impotente, o sea, de la impotencia, porque han estado atacando infraestructura civil. Esto muestra que son incapaces de localizar e identificar objetivos militares de alto valor para atacarlos con esos misiles.
Pero eso es una tónica que se repite ya de tiempo atrás. Es que lo veíamos durante todos estos meses. Cuando los rusos sufrían un revés en el campo militar, yo avisaba a mis compañeros, les decía, cuidado, agarrémonos, que en el día siguiente o a los 3 días va a haber un ataque de represalia ruso sobre un objetivo civil. Y tal cual, era atacado un teatro en Zaporilla, era atacado un hospital en Odessa, era atacado un bloque de pisos en el propio Kiev y tal. Y era la respuesta. Es que no sabían hacer otra cosa. De hecho, efectivamente, los ataques a centrales eléctricas, centrales térmicas y demás en toda Ucrania es una forma de castigar a la población civil e intentar crear el caos, pero y aparte demuestra incapacidad para identificar objetivos de alto valor que realmente atacar con esos misiles, ¿no? Pero Lucas, por ejemplo, yo el ataque a una central eléctrica, no sé si se considera un ataque, bueno, digamos, para debilitar a la población civil o un ataque estratégico, porque, por ejemplo, si no recuerdo mal, en la intervención de Bosnia, Estados Unidos atacó centrales eléctricas con aquello que era los Chaff, lanzaba... Sí. Digamos, acabar con la electricidad es parte del shock and power, ¿no? Sí, pero las cortocircuitó. Sí. Sí, pero una cosa es, antes de iniciar una operación, que evidentemente se ataca toda esa infraestructura para bloquear el país o bloquear la zona donde vas a atacar y entrar por tierra, y otra cosa muy distinta es, en este caso, cuando no tienes que atacar o no sabes qué atacar y no tienes capacidad de reacción contra las fuerzas militares, que ya estamos en pleno combate, atacar directamente esas centrales, ¿para qué? No, para perder tiempo. Si no el país, ¿con qué finalidad? Sí. Ya. No, a ver, lo que pasa en este momento, yo creo que en algunos momentos, ante la impotencia, ¿no?, de poder a lo mejor atacar líneas de suministro, que no hicieron casi ningún ataque al occidente de Ucrania, digamos, a líneas de suministro. Yo, si tengo supuestamente la aviación que tenía Rusia, estaría volando todo el rato líneas de suministro, ferrocarriles, camiones. Es decir, los suministros de armas llegaban a Ucrania y nadie los destruía. Es decir, mira, el auténtico, se ha demostrado que desde los primeros días de la guerra, el auténtico, digamos, sistema circulatorio, si Ucrania fuera un organismo vivo, el auténtico sistema circulatorio arterial y venoso de Ucrania es el ferrocarril, y que nunca ha sido interrumpido y ha sido pocas veces atacado, y los trenes ucranianos circulan con impunidad desde que empezó la guerra. Aún me acuerdo que cuando íbamos con 3 semanas de guerra y Kiev estaba parcialmente rodeado, estaba rodeado por tres digamos, sectores, solamente había una comunicación con el exterior, que era una línea de ferrocarril. Y por esa línea de ferrocarril llegaron en visita sorpresa el presidente de Polonia y el de República Checa, me parece. Sí, justo, sí, que me acuerdo yo. Fue algo notable aquello. Bueno, pues esos trenes circularon impunemente y siguen circulando. Y yo, joder, pero ¿no les alcanza para bombardear un puente ferroviario, para bombardear una estación, un nudo y tal? Pues no les alcanza. No, a ver, acuérdate el programa que hicimos sobre la isla de las serpientes, el puente que comunicaba el Odessa con Moldavia. Lo intentaron desde submarinos y no lo pudieron destruir. Esa cota. No. Ahora sí, les alcanzó un día para bombardear la estación de Kramatorsk, pero no la estación. No digamos el nudo ferroviario, sino el área donde la gente se concentraba a las puertas de la estación. No sé si os acordáis de aquello. Sí, pero yo creo que debían ser los populares, los de... Bueno, quien fuera. Pero coño, tienes un misil que tiene una... Aquellos fueron las repúblicas populares, ¿no? Sí, bueno. Pero bueno, ahí podemos unir varios factores. Uno es la poca calidad o la poca precisión de las armas de precisión que tiene Rusia, que no tiene la precisión que tienen las armas occidentales, por un lado. Por otro lado, la escasez de los mismos, y después la idoneidad para esos nudos ferroviarios y para ese tipo de infraestructura. Quizás los misiles Caliber, que son además recursos críticos, no era algo apto. Para eso todos son acciones de interdicción de la aviación que entren en el territorio ucraniano hasta el oeste y ataquen esos puntos. Pero como la aviación ha sido incapaz de llevar a cabo esas acciones, pues evidentemente el material ha estado entrando en Ucrania pues sin ningún tipo de problema y no han sido capaces de parar ni un solo envío de material a Ucrania. No han sido incapaces, tal cual. Hubo un momento ahí en que parecía que iban a atacar las refinerías, y de hecho atacaron una o dos, pero se quedaron ahí. No sé si te acuerdas también, pero sí. En el segundo... Hubo intentos de refinería, sí. Sí, pero no fueron más allá. Se cargaron 2 refinerías, hubo 2 ataques ahí y tal, y de ahí no pasaron. Pero mira, un ejemplo de lo que siempre digo yo, del pobre desempeño de las Fuerzas Armadas rusas, es que hoy mismo
han vendido un ataque a una barcaza que está intentando asaltar la central de Enerodar, la central nuclear de Zaporilla, y lo que han atacado, o sea, lo que han vendido como barcaza ha sido un helicóptero disparando misiles y cohetes contra un pilar de un antiguo puente que quisieron construir los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Joder. Y ha sido, o sea, la gente en la red lo ha geolocalizado, han puesto las imágenes y han vendido eso como si hubieran atacado una barcaza. Es decir, están inventando acciones para vender a su población de consumo interno. Sí. Son incapaces de hacer nada serio ahora mismo. Y luego es una parálisis absoluta. Eso que has dicho tú, esa propaganda que ellos hacen es muy burda. Hubo un tiempo en que, joder, la propaganda rusa soviética y tal era muy fina y tal, y engañaba a todo el mundo. Eso eran soviéticos, eran justo ucranianos. Pero hay que tener en cuenta que esta propaganda, esta no está dirigida hacia Occidente, no nos equivoquemos. Está dirigida para consumo interno, a su población. Lo que pensemos del otro lado les da igual. Yo, mira, estoy en el... Lucas, en el grupo de Telegram que estoy en uno ucraniano y otro ruso. Se sigue vendiendo eso, se sigue vendiendo imágenes de victorias, o incluso a veces se mezclan fotos de uno y otro, se dice 5.000 muertos ucranianos y otro dice 5.000 muertos rusos. Es decir, la propaganda está bien, está funcionando. Llevan 15 días diciendo que los tanques Leopard 2 a 6 que circulan por Gerson y los Bradley americanos, y ya de cifras de cuántos destruyen y todo, pero lo dice el portavoz del Estado Mayor ruso. Este día hemos destruido 4 transportes americanos Bradley y 6 carros Leopard 2 a 6 alemanes. Sí, de todas formas, aquí hay que reconocer también que quien ha hecho un uso excelente de todo lo que es la guerra informativa ha sido Ucrania. Ucrania ha sido capaz de manejar la información de una forma impresionante. Tanto en la parte propagandística, que también lo está utilizando y muy bien, como en la parte de controlar qué información sale y qué información no sale. Que eso ha sido clave también en el éxito de esta ofensiva en Kharkov. El control de la información. Ahí es interesante un tema. A ver, en la vida a veces tenemos unos estereotipos, ¿no? Tenemos a Rusia como una dictadura, que bueno, lo es, y que controla muy bien los medios de comunicación. Vamos viendo que lo está haciendo, ¿no? Y Ucrania, que es una democracia, no al nivel a lo mejor del resto de las de Europa, que no hay una prohibición de prensa libre, es decir, yo creo que no se declaró una censura de medios de comunicación, me parece, y controlan bien la información, no se sacan información casi de derrotas ucranianas en las redes sociales, digamos, que ellos gestionan, se maneja muy bien los tiempos, lo que tú dices. En los avances estos que hubo, este último ofensiva que estamos tratando, que vamos a hablar después, los vídeos se publicaron con retardo. Eso. Y de un día, casi todos los vídeos, y algo muy interesante, en los vídeos, si os fijáis, como es montaje, no es en directo la subida, se esfumaba el paisaje. Es decir, el paisaje que nos puede parecer a ti y a mí todo igual, ¿no? Ucrania, una llanura con un trigal por aquí y un par de árboles por allá, lo esfumaban. Lo hacían un esfumado para que los, servicios de inteligencia rusos no identificasen la posición. Es que la difusión de imágenes, sobre todo por gente en TikTok y gente que estaba en la zona y demás, tanto de un bando como de otro, han causado más de un disgusto a ambos contendientes. Es muy famoso el que hizo un selfie en un almacén de munición, de logística ruso, en un polideportivo. Y como ese polideportivo, claro, era de Ucrania hace poco, alguien reconoció la forma de las columnas y la forma del techo y le lanzaron un misil a ese polideportivo almacén. Luego está esa, que para mí es una leyenda urbana, pero bueno, cabe que sea cierta, de estas chicas así monas ucranianas que se promocionan en las redes sociales, contactan con jóvenes soldados rusos, se hacen así medio novietes de ellas por las redes sociales y los soldaditos les mandan fotos de ellos allí presumiendo en el campo de batalla y tal, y las geolocalizan y les mandan un misilazo. Bueno, eso son viudas de la muerte, pero futuras viudas. Bueno, pero... No, a ver, eso que nos pasó en esta guerra, no se habla mucho, pero en la Segunda Guerra Mundial hubo muchos casos de mujeres que seducieron a los hombres, a soldados, para que entrasen en sus casas y los envenenaban después, ¿no? A soldados. Es decir, esto es algo que, es un arma, ¿no? Un arma en la guerra nos puede parecer cruel, nos puede parecer lo que queráis, pero es un cibernético. Sí. No, pero desde el punto de vista de inteligencia son las famosas honey traps de toda la vida y que siguen funcionando y la gente sigue cayendo. Y si lo intentan 1000 veces y te funciona 10, pues son 10 coordenadas que sacas y 10 objetivos que puedes batir. No se está hablando mucho de una cosa muy importante en esta ofensiva,
y es que se han capturado por parte de las fuerzas ucranianas un pod intacto de un Su-30, creo que ha sido, un radar contra batería de última generación ruso, también intacto, un equipo de guerra electrónica, un jammer de UHF, también intacto. Es decir, se está capturando una serie de material de guerra electrónica súper importante, que evidentemente eso va a obligar a que quien use esos equipos tenga que cambiar toda la forma de operación, incluso los racks que utilizan, porque van a ser, vamos, desguazados hasta el último cable. Sí, no, y también se dice que en la desbandada esta de Kharkov, que fue tan precipitada, que han sido capturados intactos puestos de mando de regimientos, que se han ido de allí y no se han llevado nada. O sea, han abandonado el puesto de mando por pies y que lo dejaron todo encima de la mesa. Es interesante, ahora que estamos hablando de esto de Kharkov, que podamos resumir un poco, para la gente que no conoce el asunto, cómo se produjo ese avance en Kharkov, ¿no? Ahí tenemos el de Kherson, que más o menos enfocamos, es fácil, es un río, ¿no? Tenemos ahí un río que hay que expulsarlos al otro lado del río. Y a la desembocadura, bueno, voy a poner el mapa de Ucrania, para que, lo voy a contar un poco para que la gente que aún no está tan al día como nuestros seguidores habituales, que yo creo que tienen un gran nivel del tema. Voy a poner un mapa del 25, os va a llegar con 60 segundos de retardo a vosotros, ¿vale? Pero lo vais a ver. Es el mapa del 25 de agosto, que es casi el comienzo de las operaciones estas de la ofensiva, ¿no? Tenemos en color así un moradillo tal, lo que era de Rusia o amigos de Rusia antes de la operación especial, y en rojo lo que controlaban al comienzo del verano, ¿no? Es decir, este final del verano, este 25 de agosto, comienza la ofensiva en Kherson y tenemos ahí unos pequeños avances que son los que comentábamos. Justo en la zona central, el que iría hacia el río para cortar en dos la zona occidental del Dnieper en manos rusas, y después estaría ya Kherson, y nos vamos al norte, a Kharkov, a lo que aquí en el mapa llama Kharkiv, y ahí estaría una ciudad que se defendió muy bien. Lucas, ¿puedes comentar un poco cómo fue la defensa? O sea, digamos, Kharkov, ¿por qué no fue tomada al comienzo de la guerra? Es decir, está al lado de la frontera rusa, al lado, 50 kilómetros, 60. Sí. Ahí, Lucas, ¿puedes comentar algo de la defensa que había, o fue más bien inutilidad por parte de... Lucas no está. Lucas, entra y sal. Bueno, José, de Kharkov... Bueno, yo de Kharkov no tengo tantas noticias. Sí sé que ocurrió una cosa. Al tiempo que los rusos, aquellos días de febrero, confusos, y lanzaban su intento de ataque, vamos a decir, quirúrgico sobre Kharkov, intentaban tomar y fracasaban Kiev, el aeródromo de Hostomel, ¿verdad? Aquella batalla decisiva que ya explicamos aquí. Lanzaron un raid, yo creo que fue solo un raid sobre Kharkov, y de hecho una fuerza de reconocimiento rusa penetró hasta el centro de Kharkov, y por eso durante un día corrieron noticias, y no eran del todo falsas, de que había rusos en el centro de Kharkov ya, y que ya Kharkov ha caído y tal, ¿no? Pero fue solo un raid, una columna de reconocimiento, que entró como una asolación, pero claro, una vez allí dentro quedó atrapada y la destruyeron, la fulminaron. Y eso fue... Lucas, te preguntaba antes, ¿por qué Kharkov? Porque yo estaba de viaje. De Kharkov. Recibía las noticias así un poco cuando hago la pluma y tal, y yo, hostia, ya entraron los rusos en Kharkov, joder, tal. Pero eso duró lo que duró con vida aquella columna, ¿sabes? Que los hicieron pedazos. Y luego ya nada, luego ya las líneas quedaron... Sí, que Kharkov quedó al alcance de la artillería. Estaba al lado, sí. Pero luego hubo aquello que llamaron la ofensiva del Mordisco, que fue al final de la primavera, que fue un éxito ucraniano ya, bueno, bastante notable, que fue cuando lograron alejar a los rusos de Kharkov. No sé si te acuerdas. ¿Vale? Que fue previo a las luchas por el Donbass. Y entonces seguir los ucranianos no fue una ofensiva, fue un empuje que logró arrinconar a los rusos casi hasta la frontera. Estoy mirando aquí las localidades, bueno, claro, son estos pueblos pequeños que tienen todos unos nombres así un poco parecidos, ¿no? Pero lograron alejar a los rusos al menos hasta casi, no sé, 30 kilómetros de Kharkov, o 20 algo, Entonces Kharkov solamente estaba al alcance de la artillería de mayor alcance, no de la artillería, digamos, ordinaria de campo.
Sí, no sí. sé si te das cuenta de lo que te quiero decir, Sí, sí, ¿no? no, perfectamente. Lucas, es que cuando se te colgó la conexión hablábamos de por qué Kharkov, que estaba tan cerca de la frontera, ¿no? No cayó. Es decir, lo lógico es que lo hubiesen tomado rápidamente, ¿no? Oh, se le volvió a colgar. Pero mira, tampoco cayó, que me pareció increíble, que estuvo rodeada a lo menos un mes y pico también, como en los brazos de un alicate, de una tenaza, Chernihiv. Chernihiv sí que está al norte de Kiev, en la línea fronteriza. Y Chernihiv aguantó. Ah, bueno, sí, sí, era la carretera de avance por la orilla oriental. Claro, Sí, sí, sí. pero Sí, sí. Pero no, flanquearon Chernigov, que yo sepa, tenía una base militar muy potente ya. Bueno, Era la pues, sede de una unidad acorazada, algo así. y ahí aguantaron. Yo miraba el mapa y digo, joder, ¿qué estará pasando ahí? Que están intentando entrar en Kiev, pero han dejado atrás Chernigov. Y no entran en Chernigov. Y Chernigov aguanta. Bien. Bueno, pues Kharkov parecido. Es que yo creo que les faltó punch para tomarlo toda la vez. Y Kharkov es una ciudad muy grande, y muy extensa. O sea, no la tomas con 4 columnas de reconocimiento, que fue lo que parece que intentaron, ¿verdad? Sí, sí. O sea, no es tan grande como Kiev, pero Kharkov Vamos, será... sí, sí. Volvió Lucas, vamos a aprovechar ahora si puede. Se me está cayendo cada 2x3, lo siento mucho. No, ¿Qué tranquilo. está pasando? Estábamos hablando del tema de Kharkov, ¿por qué resistió? ¿No? Es decir, José explicó que entró una columna al comienzo de la guerra y fue rechazada y después ya a ser alejados los rusos de la ciudad. ¿Ahí había alguna, digamos, concentración importante de tropas o algún cuartel? Porque en Chernigov, que está, digamos, una ciudad que es cerca de Bielorrusia, sí que había el cuartel de la división acorazada o de un regimiento acorazado muy potente. ¿En Kharkov había una defensa ya preparada? Como tal, no, pero realmente para Rusia ocupar Kharkov era un problema porque entrar en una ciudad que a priori no era muy proclive a la presencia rusa era muy complicado. O sea, entrar en una población y tener que combatir calle por calle, casa por casa prácticamente, a poco que haya una pequeña resistencia, eso es una sangría. No podía afrontar simultáneamente, intentar entrar en Kiev, como estaba intentando, en Kharkov, Kherson, todo ese frente no lo podía abarcar. Es que a Kharkov la salvó su propia magnitud también, es una ciudad muy grande. Claro. Es que es un bocado, Ojo. Es la segunda ciudad del país, si no me equivoco. O sea, No, es que de hecho comentabas, me acuerdo Lucas, que cuando empezamos todo esto, que claro, atacar una ciudad directamente era muy difícil. Lo que se iba a intentar era como rodearlas y que se rindiesen, ¿no? Que fuesen cayendo. Claro. Pero claro, no contaban con el afán defensivo que tenían los ucranianos y bueno, al final, bueno, lo que estuvimos comentando siempre, ¿no? Que lo que se iba a convertir en algo rápido se alargó y al alargarse pierde, digamos, el que menos capacidad tenga de reposición de tropas, ¿no? Es que ahí fue decisiva la decisión de Zelensky de declarar la ley marcial y de movilizar las autodefensas. Entonces, por aficionados que sean las autodefensas y que sean paisanos de 50 años y jóvenes de 19 y tal, o de 17, da igual, expresan la voluntad de que una ciudad es una fortaleza y a ver luego quién entra ahí, que va a suponer un coste y estás planteando un desafío. Sí. Y dices, bueno, mira, yo me acuerdo cuando Odessa, vamos a ver, todavía no me explico cómo los rusos cuando el primer, segundo o tercer día de la guerra, cuando tenían a su infantería de marina preparada, los buques de asalto y tal, no desembarcaron en Odessa. No desembarcaron. Bueno, eso tiene explicación, sí, porque Odessa de tiempo atrás estaba fortificada y estaban las aguas minadas. Entonces, pero ya desde antes de la guerra, entonces, ¿tú crees? Sí. Ah, vale. Pero es que es más, hay otra cosa. Si tú no tienes asegurada, que no lo tenían, el enlace por tierra en menos de 48 horas de esa fuerza que es mandarlos a la muerte. Y no lo tenían asegurado. De hecho, tenían Mariupol, tenían toda esa zona, y si no eran capaces de acercarse... Ya. Porque vimos todos cómo al cuarto o quinto día, cuando se decreta la movilización, igual que en Kiev se levantaban los erizos checos y todo esto, empezaban a fortificar con las placas de invasión, los voluntarios, pero ya estaba fortificada de antes. Pero no solo estaba levemente fortificada, las minas se pusieron rápidamente, pero no solamente eso, es que una operación de desembarco anfibio es probablemente lo más complicado que puede haber dentro del mundo militar. Porque cualquier infante o cualquier pareja de tíos con un misil, aunque sea un misil contra carro, en la playa, te hunde una barcaza y te mata a 50 60 hombres. Eso de entrada. Sí. Después, si por lo que sea consiguen desembarcar y establecer una cabeza de puente en la playa, esas fuerzas que han desembarcado tienen que enlazar
como mucho en 48, 96 horas, máximo ya, apurando mucho, con fuerzas que vengan por tierra, por otro lado, si no quedan aisladas. Y en este caso no tienen asegurado ese enlace. Ahí tuvieron la suerte, Lucas, la suerte... Esta es de relevo, entonces, ¿no? Que digo yo, lo mismo que si tomas un aeródromo, que necesitas que en 48 horas llegue una fuerza de relevo. Lo mismo. Con una fuerza paracaidista. Tú lanzas paracaidistas y tienen capacidad de autonomía para 48 horas, 60 horas, todo lo más. Como Hostomel, igual. Y el ejemplo más claro que tenemos, Operación Market Garden, Segunda Guerra Mundial. Sí. La idea cuál era, lanzar los paracaidistas, que era lo que... Sí, bueno, pero más o menos lo que estaba diciendo Lucas, cuando lo recupere tal, tiene que ver... En Hostomel pasó lo mismo, la operación de Hostomel era lo mismo, era mandar unas tropas para que tomasen una posición y al poco llegar la columna de refuerzo, en el caso, se paró cerca de la zona de Chernóbil y por ahí, y no pudo llegar a tiempo para reforzar a los paracaidistas. En el caso de Odessa, que tuvieron la suerte los rusos de tomar rápidamente el puente que cruza casi el delta del Dnieper, ¿no? Cerca ya de Gerson, tuvieron una suerte de cogerlo intacto y no aprovecharon, a lo mejor porque... Se lo tomaron por una traición. Ahí hubo un funcionario o jefe de no sé de qué, de policía o de seguridad interior y tal, ucraniano, que fue un vendido y que fue el que digamos, impidió la destrucción del puente. Pero eso se sabe seguro. Porque el jefe de la defensa de Gerson, en este caso, no sé qué empleo militar tenía, fue el que permitió eso, huyó y de hecho lo capturaron hace como cosas así de 3 semanas. No sé si la frontera, ¿en qué frontera fue capturado? En Serbia o por ahí. Creo que hacia Serbia, pasa zona, me parece. Pero no huyó para los amigos. Ya. O sea, no huyó para Rusia. A lo mejor no son tan amigos, o se equivocó de amigos. Entonces... Pues no, mira, el tema es que al final, vamos a un momento a Kharkov, ¿no? Tenemos esa zona que es, voy a poner el mapa porque, claro, el Donbass, hay gente que está diciendo que está en el Donbass. Esto no es el Donbass, esto es una zona, mira, digamos... Antes de que sigas, cuando me decías tú que por qué fracasó el ataque a Kharkov al principio, yo te dije fracasó. Y luego, los meses siguientes, los ucranianos hicieron eso que se llama la ofensiva del mordisco, que se llamó así coloquialmente en los medios de comunicación, expulsando y alejando a los rusos, a los extrarradios de Kiev, y los ucranianos avanzaron hacia un sitio llamado Stary Saltiv. ¿No te acuerdas de eso de Stary Saltiv? Espera, no, yo el nivel que tienes tú con tu mapa de escala con mi mapa de carreteras aquí. No, espera, voy a buscarlo en Google. Estas de 300 habitantes. ¿Sabes? No, el Google Earth está a tu nivel, de tu mapa de carretera. Espera. El Stary Saltiv está, te lo voy a decir. A ver, yo tiro como los de antes, con la regla. No, pero tú dime más o menos qué está. ¿En Kharkov, al norte, sur? Al este, noreste un poquito. ¿De Kharkov? De Kharkov, sí. Staryi Saltiv. ¿Vale? Si cogiéramos el... lo vi. Está al lado del río Donetsk, justo en la desembocadura, en la orilla del Donetsk, sí, está. Eso. 30 kilómetros de línea recta, ¿eh? Vale, y este es uno de los que, digamos, les mordieron y los empujaron hasta ahí en el verano, ¿no? No, antes ya. En abril o por ahí. ¿Vale? Vale. Fue un triunfo ucraniano, bueno, bastante significativo y que pasó un poco desapercibido, pero bueno, no para todo el mundo, porque hubo algún periodista o algún propagandista o algún lo que fuera que lo llamó a eso la ofensiva de mordisco. Y trajo, hasta en nuestro periódico El Mundo, aquí en España trajo titulares, y la ofensiva del mordisco de los ucranianos consigue alejar a los rusos de Kharkov, o salva Kharkov. Claro, aquí voy a poner un mapa de Kharkov. A ver, es que yo tenía uno justo con el terreno. Lucas, estamos aquí en este territorio. Si pongo aquí en foco hacia la cámara el mapa y a lo mejor igual. No, ya está, ya lo puse en Google. No, está puesto en Google Earth y perfectamente localizado. Cuando este mordisco que se da, va a salir el mapa ahora, Lucas, y lo vas a poder ver, estamos hablando, claro, que una franjita de 3 o 4 kilómetros, 10 kilómetros a la frontera rusa. Es decir, la frontera rusa está abierta en la zona de Sumy, Ucrania está sin ninguna, digamos,
zona de combate en Sumy, que está un poco al noroccidente de Kharkov, y al norte justo de Kharkov está la frontera rusa con una barrerina de 10 kilómetros. Claro, ahí, bueno, es una pregunta que es interesante, ¿no? Claro, hay una norma tácita, más o menos se está viendo, de que Ucrania no ataca a Rusia, ¿no? Bueno, o sea, Ucrania ha penetrado en territorio ruso. Sí, bueno, el ataque de helicóptero, el ataque... Sí. No, incluso por tierra, para destruir algunos vehículos, algún centro de mando, ¿de acuerdo? Pero poca cosa. Pero Ucrania lo que no va a hacer es penetrar en territorio ruso para seguir avanzando. Ucrania quiere expulsar a Rusia de su territorio y ya está. Distinto es que se ataquen centros logísticos, polvorines, infraestructura militar, por ejemplo, en Belgorod, que se está haciendo. Sí, ahí sí. Belgorod les acuden bien, ¿eh? Porque aquel ataque al amanecer de los helicópteros y tal, que fue aquel revulsivo y tal, fue en Belgorod. Además fue un momento clave porque era cuando los días eran más sombríos en Kiev, que parecía que, hostia, que ya los rusos ya van a entrar en Kiev y tal. Un día te levantas por la mañana y te encuentras con que a 2 helicópteros venidos de no sé dónde han volado unos depósitos de una refinería, un depósito de combustible en Belgorod y tal. Y los ucranianos al principio quedaron como tan cariacontenidos que tardaron en reconocerlos. ¿No te acuerdas? Sí. Decía que había sido un accidente, ¿no? Uno de esta gente que fuma cosas raras y se les caen los cigarros. No, pero si los helicópteros se vieron por imágenes. No, pero después cuando se vieron por... Sí, pero bueno. Y decías tú, no, igual eran 2 pilotos así de estos aventados y tal. También, eso puede pasar. Pero bueno. Una cosa, en el tema este de la ofensiva de Kharkov, ¿no? La gente puede pensar que estamos hablando de un gran número de blindados. Yo oí una cifra de solo 12 carros de combate ucranianos en la zona de Kharkov. Sí. No, habrán sido más. Lo que sí ocurre es que aquí han empleado Ucrania una táctica muy, muy inteligente y han jugado un papel muy importante las unidades de reconocimiento y las unidades de operaciones especiales que han ido a vanguardia utilizando Humvees, pickups y cargados con muchos NLAWs y Javelins. Es decir, son unidades muy móviles, muy rápidas, que han penetrado dentro del despliegue enemigo, han destruido varios vehículos o posiciones enemigas y han sido los que han causado el pánico dentro de esa línea. Es decir, han abierto esa brecha y tras ellos han entrado el resto de fuerzas mecanizadas y acorazadas. Y las motos, los buggies y los quads, todo lo que se mueve. Sí. Unidades muy rápidas, muy móviles, capaces de adentrarse, golpear y salir corriendo. Eso ya lo experimentaron cuando aquel famoso convoy de los 90 kilómetros se dirigía a Paso Tortuga hacia Kiev y el otro convoy que venía desde el este también se dirigía, era hostigado y acosado desde los bosques por unidades de estas montadas en buggies, montadas en quads, montadas en motos, les atizaban con los Javelin y huían. No eran avances, pero eran hostigamientos y tal. Y ahora lo han vuelto a hacer, pero en otro plan. Ahora, sí, es lo que... el frente y causar el pánico en las líneas enemigas. Es lo que se llama la guerrilla anticarro, que se usó en el momento de la ofensiva rusa. Y aquí lo que se hace, mira, yo, como siempre cojo el referente de la historia, en Ucrania, en la guerra civil, los anarquistas tenían, bueno, el ejército negro se llamaba, tenían unidades de caballería y muchos carros, ¿no? Carros carros del campo, ¿no? Y fue el invento de la tachanka, que es un invento ucraniano, que es poner una ametralladora Maxim a un carro y usarla como medio de transporte rápido. En caso de combate paraban la carreta, ¿no? El carro tirado por caballos, disparaban la Maxim y se marchaban rápidamente a otra zona y así golpeaban las líneas de abastecimiento de los rojos y de los blancos, ¿no? Es decir, al final, esa guerra de movimiento que la estepa ucraniana, las llanuras ucranianas lo permiten, y es un escenario ideal para esto, porque aparte estos vehículos ligeros, ¿no? Estos buggies, que a mí cuando los veo me recuerdan a la película Delta Force en su momento, que era la película que se veía en estos buggies. Todas estas imágenes de los buggies ahí, sí, las estoy poniendo, sí. Era muy peliculero y muy propagandístico. Sí. Y me recuerda a veces un poco más también. No, y las bicis eléctricas, había una marca de bicis ucraniana eléctrica que también salió por ahí bastante, pero lo que quiero explicaros con esto es que lo que tiene bueno este arma ligera, que puede avanzar bien por pista y puede avanzar campo a través mientras no haya la raputiza, ¿no? Mientras no venga el barro, que eso hablaremos después del tema es que permite, como la caballería ligera, aprovechar las ventanas de oportunidad, ¿no? Es decir, cuando un frente se cae,
puedes avanzar rápidamente por detrás de las líneas enemigas, generando el caos, y eso a las posiciones, digamos, estáticas, que yo creo que es el tema que había aquí mucho. Rusia ya no tenía capacidad de movimiento y tiene muchas posiciones estáticas. A lo mejor unas trincheras mal hechas en una zona con un par de morteros y sin artillería, porque la artillería estaría en retaguardia, que es la tradición de los rusos y soviéticos. Claro, cuando se ven copados porque empieza a haber ataques por la retaguardia de estas unidades de motorizadas, lo lógico, ¿no?, en personas que no tienen ya espíritu combativo, es rendirse, porque ya... Aparte, hay un tema que hemos comentado, y es que se ha descubierto, se ha visto que las posiciones defensivas que habían establecido los rusos o milicianos eran totalmente infames, es decir, no estaban perfeccionadas, no la habían estado trabajando. Y de hecho ha habido quien las ha calificado como posiciones chabolistas o de homeless. Y es que tú les has visto imágenes, y es más, que uno se preguntaba cómo pensaban aguantar el invierno en estas posiciones. Posiciones sin reforzar, sin refugios para pelotón o para sección, sin lo que es un ramal de trincheras bien cavado y bien apuntalado, es decir, sin pozos de tirador bien cavados. Eran poblados chabolistas prácticamente. Sí, había imágenes que se vio que bueno, las huellas de que habían sido abandonadas tan rápidamente que habían dejado la comida, las botellas de Coca-Cola y todo, y los platos encima de los tablones que les habían puesto. Lo que voy es que lo normal en cualquier posición defensiva que tú ocupas o te estableces es que tú estás picando y estás perfeccionando la posición hasta que la abandonas. O sea, nunca se deja de perfeccionar la posición, porque evidentemente es lo que te va a proteger en caso de ataque. Y en este caso no era así, ¿no? Lo que sí es importante aquí señalar, sobre todo sobre esta ofensiva, y yo creo que en toda la campaña, es que esto va de logística, básicamente. O sea, esta guerra va de logística y va de atizar a la logística del enemigo. Y eso Ucrania lo ha leído muy bien. Ha hecho una lectura muy importante. Y de hecho, el avance en Kharkov y ese punto de entrada que se elige, la ciudad de Baraklia, creo que se llamaba, se elige porque justo tras ella estaba una ciudad muy importante que se llama Kupiansk. Lo importante de la ciudad no es la ciudad en sí, sino que justo detrás de Kupiansk hay un nudo ferroviario, que se ve claramente en los mapas, que hace una especie de X, por el cual bajaba toda la logística que entraba a esa zona y que suministraba y alimentaba a Izium, que era al final el objetivo, pasaba por ahí. Es decir, si tú tomabas Kupiansk y tenías por lo menos a tiro de artillería ese nudo ferroviario, toda la zona ocupada por Rusia, esa región caía sola. Dejas aislado ya ferroviariamente el Donbass. Y de hecho se decía, los dos primeros días de la ofensiva, cuando, el primer día avanzaron 20 kilómetros, el segundo día otros 20, decían, si llegan, no hace falta que entren en Kupiansk, con que lleguen a 10 kilómetros o 15 y lo tengan a tiro de artillería ya es suficiente. El objetivo perseguido ya se consigue, no hace falta ocupar físicamente la ciudad, pero es que la ocuparon. Sí, en este caso, de hecho han cruzado el río Oxil y ya están prácticamente llegando a la frontera. Hay muchas imágenes ya de soldados ucranianos en puntos de la frontera con Rusia. Eso sí. Yo vi uno que no había... hay un vídeo que... Esta ofensiva superó los propósitos previstos por el mando ucraniano incluso. O sea, están llegando más lejos de lo que pensaban en un primer momento. ¿Es posible? Yo no sé, no creo. Lo que sí es cierto, y lo he comentado en otras ocasiones, lo importante aquí es que Ucrania no puede cometer el mismo error que cometió Rusia. Es decir, cuanto más avance, más van a llegar sus líneas logísticas. Claro, más vulnerables van a ser. De hecho, le parece que ahora mismo están como una especie de pausa operativa ahora mismo. Entre ayer y hoy no hay noticias de nuevas capturas. Lo que te preguntaba yo antes a ti de Liman y tal, si está o no está todavía. Está en disputa. Tengo un mapa aquí que no puedo colgar lo que está en disputa ahora mismo. Es decir, la zona está, digamos, aislada. Aún hay combates, no han entrado a la ciudad, pero va a caer. O sea, va a caer porque no tiene razón ser. Es un punto aislado, es una isla en mitad de zona ya controlada por Ucrania. Lo que pasa es que si los rusos dejan áreas, zonas y poblados abandonados, es un poco una tentación demasiado grande no ocupar ese vacío, aunque alargues tus líneas. ¿Sabes lo que no lo necesitan realmente porque es zona ucraniana, es decir, al contrario que Rusia necesita ocupar físicamente el terreno, los principales núcleos de población y los principales puntos estratégicos, Ucrania no lo necesita, porque la población es mayoritariamente afín a ellos. Sí. Claro, una cosa interesante e importante, ¿no? Los rusos, o algunos de esos que recibieron bien por degrado o bien a la fuerza el pasaporte ruso hace unos meses, no sé si te acuerdas, ahora están huyendo hacia Rusia. Lógico. Y los primeros les dejaron pasar, así en la confusión, pero es que los siguientes ya no les dejan pasar. Llegan a la frontera y allí les dan la vuelta. Y entonces esa gente son unos desgraciados.
porque me recuerdan un poco los afrancesados que huían. Sí, No, Francia. en la vida, sí. A nuestros afrancesados. Vale, salía una imagen ahí de uno, que era uno de los que primero había recibido el pasaporte ruso, voluntariamente. Y ese tío logró huir a Rusia, pero ahora creo que malvive en la estación de Bielgorod porque es un paria allí, no lo quieren. ¿Sabes? Sí, pero ahí Ucrania tiene un papel muy importante y una papeleta muy peliaguda de ser capaz de controlar a sus fuerzas y a la gente y que no se empiecen ahora a dar casos de venganzas A represalias. y de cuentas. Claro, porque Eso- puede eso perder ahora va a ser muy la importante. buena imagen internacional, claro, es lógico, sí. Lo están haciendo bien. Suben imágenes a Twitter del Servicio de Seguridad ucraniano que detiene a colaboracionistas. Y se ve que son detenciones, pero bueno, que no hay aparente maltrato. Pero aún así, y evidentemente, vamos a ver, aquí no somos santos, no son santos, y no están exentos de que alguien cometa alguna barra basada, y eso tiene que ser Ucrania muy cuidadoso con eso. Sí, De hecho, mira, algo que me llamó la atención, cuando antes hablábamos de la diferencia, a lo mejor, de cómo están gestionando la guerra, ¿no? Es decir, la censura, tal. Hay un juicio abierto, un procedimiento de investigación en Ucrania contra el mal uso de la legión extranjera. Al parecer, Sí. la legión extranjera, que está siendo sacrificada a veces a lo loco, ¿no? Como no son nuestros, ala, para allá. Pues alguien denunció el mal uso que están haciendo y bueno, y como el homicidio imprudente de los soldados de la legión extranjera, ¿no? Sí. Es que esa legión, por lo visto, tiene dos, no sé cómo vamos a llamarlas, brigadas o regimientos, ¿eh? Y está bajo el mando directo del ejército ucraniano, pero otro está bajo el mando como de los servicios secretos, una cosa muy rara, ¿eh? Y esa unidad o ese regimiento de la legión extranjera que está bajo el mando de los servicios secretos es la que está siendo, vamos, como tú dices, procesada. No la unidad, sino los mandos. No, de esa los unidad. mandos, los mandos. Sí. No, los pobres soldados, ¿qué? Porque hay sospechas de que les usaron como carne de cañón en algún frente, ¿eh? Y de hecho yo creo que lo usaron ¿sabes dónde los debieron usar como carne de cañón? En Severodonetsk. ¿No te acuerdas que hubo un momento en Severodonetsk que no cayó? Un momentín ahí que estuvo a punto de caer, pero luego los ucranianos hicieron un contraataque y recuperaron terreno en Severodonetsk, ¿eh? ¿Y quién lanzó ese contraataque casi suicida, que nada más que fue para mantener las posiciones una semana más? La legión extranjera esa. Que cruzaron el río nadando, bueno, unas cosas tremendas y tal, ¿no? Y volvieron a ocupar durante breve tiempo allí que había una central eléctrica, o no, una térmica, me parece, ¿eh? No, algo era de siderurgia. Sí, pequeña. no siderurgia, o era una química. En Severodonetsk, sí, era química, Severodonetsk, sí. De hecho, el programa lo contábamos. Llegó a haber incendio de los productos químicos. Y de hecho hubo un tiempo refugiados allí en los sótanos también, personal civil y tal. No fue como Azostal, pero bueno, tomó ese cariz, ¿eh? Y durante esa resistencia casi numantina en Severodonetsk, quien mantuvo la resistencia allí durante 15 días más o una semana más, debió ser el núcleo duro de esa legión extranjera, que luego al final nada, tuvieron que retirarse todos y Severodonetsk cayó. Pero bueno, cayó después de un desgaste, ¿eh? Yo, de todas formas, el tema de la ofensiva está claro lo que ha sucedido, lo tenemos todo claro más o menos, y cómo ha sido la secuencia. Lo que está pasando en Kherson también lo tenemos todo más o menos claro, vemos lo que está sucediendo y pinta muy mal para Rusia. Pero a mí lo que más me interesa de todo esto ahora es, ¿y el ahora qué? Es justo, sí. ¿Qué escenario se nos plantea? Yo siempre me gusta plantear escenarios, ¿no? Y estamos en una situación para Rusia es endiablada. Porque si no, mira, yo tengo aquí apuntado las opciones. Tienen, por un lado, decretar la movilización general, como hay gente que está pidiendo dentro de Rusia. Pero claro, primero, si tú decretas esa movilización, son tropas o fuerzas que tienes que adiestrar, equipar y llevarlos al combate. Y evidentemente, para llevarlos con mínimo de garantías, son meses lo que necesitas. Meses y con un equipo que no tienes. Porque no tienes meses mínimo. Yo creo que hasta el final del invierno, principio de primavera, claro. no. Bueno, no y tienes ahí ni equipamiento para ese personal. Mira, ahora vamos Además, a ese punto. Vamos a criticar ese punto o hablar de ese punto. Vale, una cosa. Hablando de lo que nos viene ahora, ¿no? Es decir, hay una cosa que después voy a poner una foto para que veáis que la historia se repite, ¿no? Estamos justo en septiembre, vamos a acabar el verano, por eso yo lo llamo el fin del verano, ¿no? Va a empezar a lo mejor una estación de lluvias, un poco a llover. Ya hay barro, ya vi vídeos estos días bromeando. Tengo una foto, no sé, bueno, no la voy a encontrar porque no sé dónde está, en el móvil, que eran ya empujando estos pick-up en el barro, ya hay barrizales. Entonces, puede haber un paro operacional seguro, se va a parar. Ese paro operacional
va a ser, por lo menos, yo creo que hasta que nieve bien para que endurezca, ¿qué será? Mediados de octubre, noviembre, empezará a endurecer, por ahí, noviembre a lo mejor. Principio de noviembre. Sí, justo. Ahí empezará a endurecer para que se pueda volver a combatir en todo el territorio sin problemas de barro. Ese mes y medio no da para entrenar a una buena infantería. Tener en cuenta que cuando estuvimos hablando del largo verano, en Inglaterra hubo soldados ucranianos entrenándose. Hubo soldados entrenándose en la frontera casi con Polonia porque nadie atacaba aquello y ahí estaban tranquilos entrenándose. Todo eso Rusia lo tiene que empezar a hacer antes de noviembre. Ahora he leído la noticia de hoy que va a entrenar Dinamarca también. Y bueno, y hará 5 días salió que España que íbamos a entrenar también nosotros. No sé si es verdad, ahí en San Gregorio, no lo sé. Pero vamos a ver, lo que quiero decir es que la opción para Rusia de la movilización tiene varias pegas. Una, la que estamos diciendo, lo que se tarda en reclutar a la gente, adiestrarla, equiparla. ¿Y equiparla con qué? Porque las pérdidas, sobre todo de vehículos blindados y acorazados, han sido tales que no tienen con qué equiparlos. Va a ser muy complicado, a menos que utilicen vehículos de los que tienen en reserva muy antiguos. Eso por un lado. Pero por otro lado, el problema social que se puede generar dentro de Rusia es muy importante. Porque la movilización significa que vas a empezar a reclutar soldados y chavales, no ya de las repúblicas asiáticas, de las repúblicas recónditas de la Federación, sino hijos de familias de clase media y alta de Moscú, de San Petersburgo. Y entonces la guerra y la realidad va a llegar a todas las familias rusas. Y está por ver si eso lo van a soportar. Yo creo que Putin lo sabe y lo está esquivando. Sí, pese a los más energúmenos de su lado que quieren ya activarlo. Claro. Pero claro, ahí yo voy a hacer ciencia ficción, voy a ser yo. Es decir, hacemos movilización general. Comienza a... Claro, no es lo mismo una movilización general al comienzo de la guerra, que puedes armar a la gente, darles buenos vehículos, puedes estar. Ahora es moverlos y convertirlos casi en milicia popular de Lugansk a los jóvenes rusos, ¿no? Los das un Kalashnikov, que eso tienes muchos, algunas granadinas y tal, y poco más porque ya no tengo sistemas antimisiles ni nada. Vaya. Vale, eso para defender territorio, bueno, una guerra de trincheras, bueno, me pueden aguantar el invierno, ¿no? Pero claro, el coste que puede tener esa medida, que a lo mejor si lo hubiesen hecho al principio de la guerra, ¿no? Una declaración de guerra y movilizar a los jóvenes, pero en un ejército que está en buen estado, sería menos locura. Pero claro, ahora es casi ya los llamamientos de resistencia final de Hitler al final de la Segunda Guerra Mundial. Además, con un problema añadido a todo esto, y es que estamos hablando del invierno, pero ojo, porque combatir en invierno no es nada fácil. Claro. Y las implicaciones que tiene tanto en el personal como en el material y los vehículos, las temperaturas que se dan ahí son muy importantes. Mira, una imagen patética y sintomática que me recordó las semanas finales del Tercer Reich fue la entrevista a ese joven soldado quemado, totalmente quemado, la cara, las manos, los brazos vendado, ciego posiblemente, ruso, que dice el hombre o el chaval: soy un marinero de la flota del Báltico. Me trajeron aquí y me dieron una semana de entrenamiento en tanques. ¿Qué te parece? ¿Qué marinero? Marinero, sí. El tío dice, traducen a sus palabras, dice: soy marinero de la flota del Báltico. Me trajeron aquí y me dieron una semana de entrenamiento en tanques. Y luego ya empieza a contar lo que pasó, cómo fue el impacto y tal. Y el tío se le ve que está las manos despellejadas, quemadas, la cara quemada, sí. Y los ojos tiene vendados. Bueno, no sabemos si va a quedar ciego o no y tal. Pero, o sea, eso era lo que hacían los alemanes cuando tenían a los rusos en las colinas de Silov, a las puertas de Berlín, tirando de marineros y tirando de todo bicho viviente. Les daban un fusil y a la venga. Sí, pero por eso también, y yo también lo comenté en su momento, el momento de la ofensiva era ahora, justo antes de que llegara el invierno y empezara el mal tiempo, porque seguramente esto se ha hecho con vistas a que si hay algún tipo de posibilidad de negociación o de llegar a algún punto de acuerdo o que el frente se estabilice, iba a ser antes del invierno. Entonces, evidentemente, cuanto más ganes antes de ese momento, estás en mejor posición para negociar. Y eso es lo que ha hecho Ucrania, adelantarse a la jugada, ganar todo lo que pueda para, en caso que se llegue a cierta negociación, estar en mejores condiciones. Mira, aquí, Francisco, aquí tú y yo llevamos todo el verano diciendo: ¿habrá ofensiva o no habrá ofensiva? Y tú decías: es que no la va a haber siquiera. Y yo, joder, es que Zelensky la necesita, porque Zelensky, los políticos de Kiev, creo que llevan semanas metiendo prisa a los militares que quieren una ofensiva ya, y que quieren una victoria ya que se pueda presentar desde el punto de vista político. Y al final la tuvieron. Sí, la tuvieron, pero yo lo que decía, hablando tú y yo, era que yo no los veía para una unidad, digamos,
el frente ese de tanques, la gente, damos Leopard, damos tal. Al final, si os fijáis, lo que hicieron fue una adaptación a la capacidad que ellos tenían, es decir, movilizar tropas blindadas, hacer una división de carros, no pueden. Lo que hicieron fue volver a un clásico casi de la guerra irregular, es decir, vehículos civiles. Al final, ¿qué diferencia entre un pick-up de estos que vimos aquí a lo que usó el ISIS en Irak en su avance? Es decir, cogió un pick-up y le metió un arma. Ellos hacen muy bien los deberes por el verano. Se han visto imágenes dignas de la Segunda Guerra Mundial, es decir, esas imágenes de vehículos blindados avanzando por la campiña. Sí, el vídeo ese que hay con 4 o 5 por la arena, sí, guapo. Sí. Que no solo han sido estas picadas de vehículos móviles que han ido en vanguardia, después ha habido unidades mecanizadas acorazadas que han entrado detrás rompiendo el frente. Sí. Mira, yo cuando hablamos esto de las motos y los buggies y los... voy a poner 2 fotos, ¿vale? Voy a poner 2 fotos. No se vio nada igual desde las maniobras que hacían los alemanes con las motos con Sidecar y los blindados ligeros avanzando por Francia y desarticulando las posiciones francesas. No, serían los Kranzschuppen, que eran las unidades de motos de las Panzer, sí. Claro, ahora no son motos con Sidecar, ahora son estas otras motos todoterreno y ahora son los buggies y ya no son los blindados aquellos de 4x4 alemanes, son su equivalente moderno. Voy a buscar una foto que me pasaste tú. Y la sorpresa y el dejar posiciones en 1940 francesas y ahora rusas totalmente rebasadas y desorganizadas y acojonadas en una palabra, eso se ha vuelto a ver ahora. ¿O no? Pues, volviendo al tema de los escenarios, lo que estaba diciendo, el tema de la movilización es una opción. ¿Qué otra opción tenemos? Pues tenemos la otra opción, digamos, de replegarse, buscar una línea donde sentarse, una línea defensiva y tratar de congelar el conflicto. Pero eso sería asumir una derrota. Sí, completa, no completa en este caso. Que no lo veo yo muy en esa posición. Con lo cual, la otra opción que nos queda, y es la que a mí me pone los pelos de punta y me preocupa, y lo he comentado varias veces, sería o bien el empleo que ya se está pidiendo de armas nucleares tácticas en un determinado lugar y momento, que bloquearía ese avance, o bien esa solución intermedia de provocar ese accidente o ese posible accidente en Zaporilla, ya veremos en qué intensidad, que eso también forzaría a una intervención de la comunidad internacional simplemente para parar las consecuencias del accidente. Yo, por ejemplo, lo de Zaporilla, ya hablamos... Eso dije yo a Francisco un montón de veces. No, pero yo es que lo de Zaporilla no lo veo porque la radioactividad va a ir para Rusia también, es decir, lo veo tan... No te creas, para eso hay estudios hechos y modelos y evidentemente hay que elegir el momento, pero en un 80% de posibilidades lo que es, digamos, el efecto de la radiación se centraría en la zona de Zaporilla, en la zona de Kherson y se iría hacia el oeste de Ucrania. O sea, por los vientos, ¿no? Claro, pero con lo cual la zona que quedaría como zona prohibida y zona contaminada, que al fin y al cabo le proporcionaría a Rusia ese colchón que quiere entre Ucrania y ellos, pues lo conseguiría, si no ocupándolo con tropas, contaminándolo. Bueno, también sí, es una opción, sí. Esa carta a jugar por Putin, en algunos círculos lo llaman ya el comodín tóxico. Sí, porque además jugarían a atribuir a Ucrania dentro de su ofensiva, que son los que han provocado el accidente. No sé, pero yo te digo, si ya está difundido a voz populi, lo estamos hablando nosotros, de que los rusos son capaces de hacer eso, iba a ser muy difícil que convenciera a las cancillerías occidentales de que fueron los ucranianos. Porque, coño, a ver, los servicios secretos lo saben, quién fue y quién no fue. ¿Y tú crees que va a salir hasta Macron incluso solo diciendo, no, es que pues los ucranianos... Pero volvemos a lo de antes, es decir, de cara a Occidente, Rusia ya se ha convertido en un paria y va a seguir siéndolo. Y da igual lo que haga. Da igual que haga eso en la central nuclear o que no lo haga. La visión que se tiene Occidente hacia Rusia no va a cambiar en mucho tiempo. Y los que, digamos, tienen una visión hacia Rusia más condescendiente, si no de apoyo, es otros países, aunque Rusia haga eso, la van a justificar y van a buscar alguna razón para decir es que no tuvo más remedio que hacerlo. Con lo cual, la situación están igual, no va a variar mucho. Sí. No va a variar gran cosa. Cuando ya estás paria, eres paria ya. Mira, no, pero si incluso aquí en Occidente, yo me encuentro gente que hablo yo con ellos todos los días y tal, que ya ellos justifican que Rusia use el arma atómica. Y te lo dicen así de forma coloquial, de forma vulgar, y dicen, a ver, hablando de Putin, estamos calentando al paisano y un día el paisano
se va a calentar y nos va a tirar la bomba atómica. A ver, eso es cierto. Es decir, el paisano lo va a tirar porque está desesperado. Pero no confundamos. Cuando se habla de armas nucleares, se está hablando de empleo de armas nucleares tácticas. Ya. Rusia sabe perfectamente, y eso lo hablamos con uno de los programas. No, ya hace 5 meses lo hablamos. Perfectamente, que eso no va a provocar una respuesta nuclear por parte de Occidente. Con lo cual, es decir, no va a haber una escalada nuclear a nivel global. ¿Viste el discurso ese que soltó un diputado de la Duma proponiendo, digamos, su propuesta de usar armas atómicas como tenía que ser? Dice, tenemos que tirar 5 armas tácticas con un intervalo de 12 horas. Y en esos intervalos de 12 horas darles a ellos tiempo a una rendición condicional. Sí. Y decía el tío, la primera bomba provocará un aullido en Kiev. La segunda se lo empezarán a pensar. Y en la tercera se vendrán abajo y se rendirán. Sí. Pero es que el tío decía que iban a aguantar 3. Bueno, a ver, eso, las cosas nos parecen tal, pero la historia demuestra que es así. Es decir, Hiroshima se lanzó y Nagasaki para reforzar ya la rendición o también para dar una señal a Rusia, ¿no? La URSS, que tenían más. Es decir, en la vida, por desgracia, no podemos olvidar que eso ya pasó. Es decir, y una cosa y que se me ocurre a mí. ¿Y qué pasa si hacen eso los rusos y tal? Pero y siento que los americanos les regalan, les proporcionan armas atómicas a Zelensky, a Kiev, y los ucranianos las usan. Pues no eso es una declaración de guerra. Yo eso no lo veo. No, que vamos, eso no lo veo como regalarles un Ishimars. Es decir, yo creo que en el límite. Es que la escalada es la escalada. Y si tú quieres responder a esa escalada, cuidado. No. Si llegara a ese punto, no iba a haber escalada nuclear porque la respuesta no iba a ser nunca nuclear. Tan es así, aparte que emplear una nuclear no es una cosa de hoy para mañana. Es decir, tú tienes que preparar a esas fuerzas, esos equipos que van a emplear. Es decir, no es tan fácil. Bueno, pero dicho esto, o sea, no es como darle un pepino de artillería que lo metan en el cañón y dispare. No, esto no funciona así. Pero dicho esto, Occidente está siendo muy prudente con lo que se le suministra a Ucrania, no dándole nada más allá de lo que necesitan en cada momento, que es lo que siempre se ha dicho. De hecho, no se les ha dado ni siquiera los misiles Atacams. Y el número de Atacams es solo 16, es que eso es ridículo ese número. Y mira tú la que están liando con solo 16 camiones, ¿eh? Porque siempre se ha dicho, y la administración Biden lo ha dicho muchas veces, que a Ucrania se le está proporcionando lo que necesita en cada momento. Es decir, no esa carta de Reyes Magos que cada 2x3 Zelensky escribe, no se le hace caso. Se le da lo que aquí se considera que necesita. Y está funcionando, porque está funcionando. Pero vamos a ver, lo que no cabe duda es que a estas alturas de la película, los gobiernos occidentales, la OTAN, el Pentágono y tal, ya tienen que tener prevista y diseñada una respuesta en el caso de que los rusos usen el arma nuclear. No va a ser improvisada. Ya tendrían que, ¿o no? Evidentemente, será una respuesta convencional, pero no se va a escalar ni se va a poner en riesgo un enfrentamiento nuclear global. Eso yo te digo, que seguro no se va a arriesgar. No lo veo ni lo deseo. Pero la respuesta no sé si será más sanciones si cabe, y es que yo no sé qué más se puede sancionar a Rusia ya, pero bueno, digo yo, o proporcionarle a Ucrania muchísimo más armamento convencional, o no lo sé. No, yo creo que al paso que vamos, Rusia va a estar cayendo de maduro. Es decir, hablamos de un país que era exportador de armas, ¿no? A nivel mundial, que va yendo por los países a los que le vendió armas para comprar las armas suyas. Es decir, está yendo... hay que pensarlo mucho en la situación que estamos hablando. Es decir, eso es el colmo ya de la ridiculez. Por eso yo creo que caen de maduros. Es decir, no hace falta tampoco ya... que hayan ido a Corea del Norte a comprarle munición a Corea del Norte, que hayan ido a comprar drones a Irán, que hayan ido a comprar... No, que los T-80 o que tenía Siria se los devuelva. Es decir, estamos hablando de algo que me acusarán de lo que queráis, pero es caer muy bajo en la reputación de un país. Es decir, yo tengo la sospecha de que esas giras que hace Lavrov por África a visitar a los sátrapas africanos, digo, este tío debe estar negociando traerse africanos de mercenarios a Rusia, porque otra cosa, ¿qué le puede ofrecer aparte de algún recurso natural un país de estos africanos? No, recursos naturales Rusia no necesita, no necesita, pero a lo mejor que le manden una brigada de 5.000, no voy a decir negros, vamos a decir africanos, de carne de cañón, cualquier cosa ya. Y vamos a ver... Aquel intento de los sirios que fueron a coger... ¿No hubo un intento de reclutar sirios una vez?
Se comentó, pero no... no llegó a nada, ¿no? De hecho, donde sí se han visto que hay sirios es luchando a favor de Ucrania. Sí, y chechenos también, de los chechenos pro-ucras que hay. Bueno, sí, igual que los georgianos, claro. Igual. Hay gente para todo. Bueno, pues en esos canales de propaganda prorrusos, igual que bulos de estos como los de los, ¿cómo se llama, hombre? De los Leopard y tal, decían que en las tropas estas que entraron en Kharkov, que había multitud de negros, americanos, sí, y de inglés. O sea, te cuento. Eso está al nivel de los 5 generales de la OTAN que estaban en Mariupol, escondidos en Azovstal. Ya. Sí. Uno me suena. No sé nada de nuestro amigo. De aquel admirador que teníamos los dos, desde Rusia. Sí, efectivamente. Tengo que mandar un mensaje, porque estaba por la zona del Donbass. O sea, a ver, que se había marchado para allí. Si está, pues ya no está. Espero que él personalmente esté, porque ya que lo conocemos, ¿no? Pues el tema que podríamos ir hablando, que lo preguntan aquí, es, vale, tenemos mucho miedo a Rusia, ¿no? Pero viendo el estado de corrupción de Rusia, viendo que lo que nos vendían como high technology, al desmontarlo tenía componentes norteamericanos, ¿no? El dron, el Orban tenía componentes norteamericanos. Que casi todas sus componentes electrónicas son de segundo uso, es decir, de uso que se compra civil y se usa para lo militar, pero también de origen occidental, ¿no? Más que chino. Y ruso nada. El estado de las armas nucleares, eso es cierto. Es decir, Ucrania en el año 2000 pues dejó las armas nucleares porque se veía incapaz de mantenerlas, ¿no? Y Rusia pudo mantenerlas todas. Es decir, a ver si estamos pensando que tiene un arsenal X y tiene X-5, o sea. Esa es la gran pregunta. Yo, por ejemplo, yo diría, o lanzaría, digamos, una elucubración, ¿no? Probablemente las fuerzas de disuasión, las fuerzas de misiles basadas en tierra, los silos y demás, podrían estar en malas condiciones o mal mantenidos, o incluso en caso de una confrontación hasta ese nivel, serían fácilmente, o yo creo que en los primeros ataques serían eliminadas. Porque visto lo visto con la forma de funcionamiento de las Fuerzas Armadas rusas, no creo que tuvieran capacidad de reacción. El gran problema no son esas fuerzas. El gran problema son los misiles nucleares basados en submarinos. Ese es el problema. Porque eso seguramente existen más operativos y evidentemente tú sacas a la mar 2, 3, 4 submarinos armados con misiles nucleares y evidentemente entre que los localizas y no los localizas ya te han preparado una buena. Entonces el gran problema no son las fuerzas de tierra, el gran problema son los submarinos nucleares. Sí, hombre, no, mira, yo estoy seguro de que los rusos, si deciden hacer un ataque nuclear, 5 bombas atómicas las encuentran. Y 50, o sea. Y si las tienen que tirar con un avión al estilo clásico, pues las tiran con un avión al estilo clásico. No, o sea, eso no les va a parar. Pero... Y otra cosa que es interesante, que ya es a nivel geopolítico, ¿no? Es decir, Rusia mañana se reúne el presidente chino y el presidente ruso por una Kazajistán, creo que es, por una cumbre kazaja del centro de Asia, bueno, que es la ruta de la seda y todo ese elemento que hay por ahí. Claro, al final se está poniendo caliente el tema, porque claro, Rusia, China, hasta un punto tendrá que dar algún apoyo a su único aliado grande que tiene, o dejarlo en la estacada y aprovecharse de su debilidad, ¿no? Porque, por ejemplo, Kazajistán, que es un territorio que en enero el presidente, ¿no?, fue salvado por Rusia en esa operación aerotransportada y tal, al parecer a día de hoy le está haciendo un poco, digamos, no le está haciendo mucho caso a Rusia, ¿no? Y está haciendo su política energética. Sí. Y claro, China al parecer está digamos, dorando la pilda a Kazajistán, ¿no? Pues el problema que puede encontrarse Rusia es que de repente no apoye China y de repente Kazajistán se le vaya también de la mano en dirección a China, ¿no? Es decir, la soledad le puede venir dentro de poco, ¿no? A China no le interesa que Rusia, digamos, se desmorone, no le interesa una Rusia desmoronada e incapaz en todo, pero tampoco le viene mal una Rusia debilitada a la cual la propia China mantenga, digamos, con respiración asistida. Esto es. Una Rusia dependiente de China. Sí, Eso es lo que... ¿Por qué? Porque a China no le interesa quedar, digamos, como el único... A ver, voy a emplear una expresión coloquial, como el único malote del mundo, ¿no? China no quiere ser el único objetivo digamos, de todo Occidente. Entonces, le interesa una Rusia que ofrezca cierto contrapeso, que reparta ese papel, pero que a su vez dependa de ella. Claro. Y es lo que está pasando. De hecho, por eso China no se está mojando en este conflicto
y no está proporcionando ningún tipo de ayuda a Rusia, porque además China está lo que está. China está al comercio, al negocio y al tema económico, y no va a hacer nada que perjudique sus intereses económicos. Claro, estamos hablando de la multipolaridad frente a la bipolaridad. Es decir, si Rusia cae, estaremos ante un mundo bipolar, como en la Guerra Fría, China y Estados Unidos, claro. Y le interesa la multipolaridad. Porque de hecho, sería contraproducente, perdona, para la economía china, sí, para claro, sus sí. intereses económicos. Entonces, le interesa lo otro. Hay una cosa, Lucas, y bueno, y José, que a lo mejor lo sabéis, en los ejercicios Vostok, esto que hubo hace poco en la costa del Pacífico, la India mandó un contingente de gurkas para entrenarse junto con los rusos. Que es muy llamativo, ¿no? China y la India se están pegando pedrais, nunca mejor dicho, a pedradas, en el Himalaya, y van juntos los dos a entrenarse con Rusia, cuando está Rusia sancionada por todo el mundo, y la India, que en teoría, bueno, es no alineado, pero tiene buenas relaciones con Estados Unidos temporalmente, depende del día. Claro, ¿se puede estar cociendo algo ahí o es nada más que la India? Simplemente, perdona, es que ahora mismo la India se está beneficiando mucho de la debilidad de Rusia y de la necesidad que tiene Rusia de vender crudo y vender gas. Y el comprarlo, Entonces, como Rusia como India están comprando petróleo y gas a precio de cambio. Entonces ahora mismo le interesa esa relación, pero poco más. Gracias, Coribón, por el café. Muchas gracias. Oye, cambiando de tercio, es una duda que tenía antes que si no luego se me olvida, no tiene nada que ver con esto. A ver, es que yo no lo sé. ¿Qué clase de unidades son esas que tienen los rusos, los ucranianos, que lo llaman una brigada separada? No lo visteis en las crónicas. No, dicen, la brigada separada de fusileros, no sé qué, la brigada separada mecanizada. Son brigadas independientes que no pertenecen a una unidad superior, no pertenecen a una división, ni no pertenecen a un ejército ni a un cuerpo, son unidades independientes. Sí, pero pueden ser de cualquier cosa, de infantería, de carros, de lo que sea. Lo que tengan, o sea, hay varios tipos, pero son brigadas independientes, por así decirlo. ¿Y en los ejércitos occidentales el equivalente a eso que tenemos aquí? Aunque no lo llamemos así, pero... Es que realmente si ahora mismo no se me ocurre, porque por general no tenemos ese término de brigada separada, no se utiliza en Occidente. Bueno, esto puede ser el resultado, Lucas, del resultado de que cuando en el 2000 se creó el concepto, bueno, desaparecen los cuerpos de ejército, los ejércitos así a gran escala en Rusia, se pasa al BTG como elemento esencial y de repente se dan cuenta de la importancia de volver a la brigada y posteriormente hacia el 2012 al concepto de división como ente, y quedan en ese momento, digamos, alguna unidad que sea de apoyo a varias divisiones, y ese concepto de brigada que a lo mejor sea una brigada de apoyo. Una brigada independiente que la puede utilizar para reforzar una división, otra, un cuerpo de ejército, en fin, para emplearla según que... Como los batallones Panzer que empezaron a hacer los alemanes a mediados finales de la Segunda Guerra Mundial, que eran solo de carros y que los mandaban de aquí a allá como apagafuegos. ¿No te acuerdas? Que eran batallones que eran solo carros, nada más. Sí, pero eso era, creo que está motivado ya más que nada por las pérdidas de la guerra y por la situación ya, digamos, de total, ¿no? De tener una necesidad de reunir unidades que pudieran acudir, como dice, a cualquier sitio a apagar cualquier fuego, entre comillas. Pero esto de brigadas separadas, a ver, claro, es que ahora tenemos ya un cacao de cosas en la cabeza, yo al menos. Me suenan de haber oído hablar de ellas ya en la Segunda Guerra Mundial, en el ejército ruso, rojo, ¿vale? Y ahora vuelve a salir el concepto ese en los dos, en Ucrania y en Rusia. La brigada separada ucraniana de no sé qué tal, avanzó por aquí, avanzó por allá. Y los rusos es lo mismo. Yo digo, esa es la explicación que voy a darte, pero realmente no tengo un conocimiento tan profundo del tema como para decirte eso le voy a preguntar a Willy Pulido, que ya tengo con él, me dijo... Hay un programa dentro de poco, tengo que ser yo el que le dé fecha. Y como Willy Pulido es un estudioso del sistema doctrinal ruso, seguro que te vas a responder muchísimo mejor. Ahí acuérdate que se lo pregunte. Y podíamos Francisco, dedicarnos... Ahora voy a hacer una cosa a la gente, que haga preguntas, que me ponga en mayúsculas Belunartis o @Belunartis, y vamos a ir respondiendo las dudas de la gente. Yo creo que vamos dando ideas a la gente, claro, y hay un personaje que no hablamos de él, que voy a buscar la foto, que es como el cerebro de todo lo que está pasando en Kharkov. Sirsky. Ese, justo. Voy a buscar la foto. Si sabéis algo de él, si podéis decir algo, José. Nada, que hay un conocido, ¿cómo se llama? Locutor radiofónico de la mañana y tal, que el otro día hizo una glosa de él, y dice, este señor de nombre impronunciable, al que yo voy a llamar Chirri,
y estuvo toda la mañana hablando de Chirri, ¿eh? Pero bueno, tú ya sabes a quién me refiero, ¿eh? Pero este Chirsky, ¿eh? Estuvo, parte de su carrera la hizo en Occidente, ¿eh? Y se fue imbuyendo, bueno, pues de las doctrinas OTAN, ¿eh? Que eso me lleva a mí lo que tenía que plantear hace un momento, que si no lo vas a olvidar, el proceso de occidentalización y de, vamos a decir, otanización en cuanto a doctrina, adiestramiento y tal, a marchas forzadas del ejército ucraniano. Sí, sí. De hecho, mira, José, voy a decir una cosa. Ayer hicimos un programa sobre el Donbass, no sé si lo visteis, muy interesante, que os recomiendo verlo. Es justo el Donbass 2014, ¿no? Y hablamos que esa es la fecha en la que el ejército ucraniano comienza a abandonar la doctrina soviética, los estándares soviéticos, y empieza a hacer lo que tú quieres decir. No solo eso, a partir de ese momento comienza un programa por parte de la OTAN, lo que se llama de panelerización con Ucrania, y comienza la instrucción y el adiestramiento de oficiales ucranianos y de unidades ucranianas por parte de elementos OTAN. Pero yo creo que ese programa y ese proceso ahora en el verano se ha acelerado brutalmente y ahora lo están haciendo a marchas forzadas, y yo creo que esta ofensiva de Kharkov ha demostrado que el ejército ucraniano se ha hecho mayor. Se ha hecho mayor porque durante el verano, cuando pensamos que incluso no habría ninguna ofensiva, tú y yo decíamos, joder, es que bueno, vale, tienen refuerzo, tienen armas occidentales y tal, pero les falta el conocimiento, les falta la experiencia, les falta la doctrina, no van a saber operar armas combinadas y tal, no van a saber operar. Pues mira, supieron. O sea, supieron. Claro, aquí, claro, no sabemos, a ver, estamos aquí, lo que sabemos en esta operación de Kharkov, yo no sé si hubo acciones combinadas, es decir, la aviación ucraniana apoyó el avance, hubo fuego artillero de cobertura, o fueron solo estas columnas basadas en que los que estaban en el otro lado no pusieron resistencia. No, ha habido todo. Hubo todo, eso es lo que necesitamos. Ha habido todo. De hecho, una de las grandes sorpresas de esta guerra, que se intuía, pero se lo confirmado ahora, es la falta de experiencia y la falta de capacidad por parte de Rusia de llevar a cabo acciones de armas combinadas, es decir, combinar todas las armas a la hora de operación militar. Es más, no solo las armas, es decir, sino incluso llevar a cabo operaciones conjuntas, en el cual impliques fuerzas de tierra, fuerzas navales y fuerzas de aviación. No han sido capaces de hacerlo. La coordinación ha sido, yo diría que inexistente prácticamente. Sí. Y una cuestión que me planteaba cuando miraba la biografía de este señor Sirsky y de Zaluzny, el comandante supremo, que es la diferencia de edad, que Sirsky tiene 57 años y Zaluzny tiene, no sé, 49. ¿Vale? Y entonces, bueno, por antigüedad, es más antiguo Sirsky, pero Zaluzny es muchos años más joven y está en el rango más alto. Ese es el gordito, ¿no? Este. El del Caldero, que es el comandante. Sí, el gordito. No, bueno, es que tiene pinta más de eslavo este. No parece muy habitual, ¿eh? La juventud de Zaluzny, que es un chaval, joder, más joven que nosotros, ¿eh? Y aunque parezca así gordote y tal, pero tiene 49. Ah, no, perdona, más joven que yo no, que tengo 47. Bueno, vale. Pero ahí lo tienes, ¿eh? Sí. Pero claro, aquí el tema es la asunción de métodos modernos, ¿no? Y se vio que sí. Yo, por ejemplo, uno de los elementos que más vi de esa capacidad de absorber las novedades fue el uso del dron. No el dron grande, Bayraktar y todo eso, sino cómo fueron capaces, ¿no?, de un dron casero utilizarlo con fines militares y exitosamente, ¿no? Es decir, no una chapuza. Para eso hay que decir que ha habido un gran componente que ha sido un grupo de chavales, chavales, civiles, que se han organizado, han creado consorcios, por así decirlo, y han dado un impulso a todo el tema de la dronería, que evidentemente ya hay gente estudiándolo, porque esto va a marcar un antes y un después en los conflictos bélicos, el empleo que han hecho de los drones. Aerobovizca, creo que se llamaban. Sí, son dos, Aerobovizca y otro más. Son dos grupos y realmente han tenido unas ideas y sobre todo no solamente en el empleo de los drones, sino cómo transmitir la información, tanto lo que obtenían los drones como ha sido impresionante, cómo lo han estructurado. Y lo bonito de eso es que eran tipos listos, aplicados y tal, y comprometidos con la defensa de su país. Sí, porque se ofrecieron voluntarios a este tipo de idea previo a la guerra, es decir, ya este concepto ya lo manejaban en el conflicto del Donbass. Y los integraron en una unidad orgánica que la brigada tal. Y además, ellos también, al mismo tiempo que los otros de las operaciones especiales, con las motos y los quads,
recorrían las columnas rusas disparándoles los Javelin y tal. Estos recorrían las columnas rusas con sus drones también. O sea, hacían esas patrullas por los bosques que rodean Kiev, montados en sus quads y portando los drones, ¿sabes? Y los lanzaban bien a reconocer o bien, si eran drones armados, a disparar sobre... Ahí, el que quiera saber más, tengo un programa que se llama Drones sobre Ucrania, con Joaquín Garrido, que es un tuitero que tiene un canal de drones de guerra. Ahí podéis ver un poco todo lo que estamos hablando. Vamos a ver preguntas. Vamos a empezar con las preguntas. Vale. ¿Qué opináis del enfado de Kaydrov con los altos mandos rusos? Bueno, normal, yo lo entiendo. Es decir, estuvo poniendo carne de cañón ahí a dolor. Claro, y aparte, bueno, ha exteriorizado algo que debe ser bastante generalizado dentro de las Fuerzas Armadas rusas, ¿no? Y lo que han estado en la zona de combate. Su descontento y, bueno, con su estilo tan peculiar, esa bravuconería de decir voy a pedir explicaciones al alto mando. Bueno. Pero eso también es otro signo del grado un poco patético de descomposición de las estructuras rusas, que tenga que venir uno de, digamos, vamos a llamarle las fuerzas indígenas, porque yo lo llamaría de las fuerzas indígenas, a darte lecciones a ti, a cantarte las 40, a decirte qué estás haciendo y tal, hay que echarle. Sí. Bueno, esperar, cuidadín, que ese sí cambia de bando, como hizo su padre, porque su padre al principio fue tal, cambió de bando y volvió a ser prorruso, si no recuerdo mal, el padre. En este momento, no sé si Rusia tendría la capacidad de una guerra en Chechenia. Rusia ahora mismo no tiene capacidad de nada. Claro, es que un problema que tiene Rusia, que el otro día, bueno, aquí cuando comentamos ayer en el Donbass, en el programa, claro, que al final de todo hicimos un chat que no tiene nada que ver con el Donbass, sino con lo actual, ¿no? Y hablábamos del tema de que, claro, que cuando tú eres de un BTG, matan a todos tus compañeros, te unen con otro BTG, que unos son de la zona de Uzbekistán, otros son de Mongolia, y otros son de la zona de San Petersburgo, la unidad de grupo no existe, ¿no? Y decía uno, es que eso es menospreciar la mentalidad rusa. Y yo estuve en Rusia y vi como en el metro la policía veía a alguien con rasgos orientales y les iban a pedir documentación, aunque fuesen rusos, porque los consideran, bueno, que son otra cosa, ¿no? Pues sí, eso, claro, los problemas que tiene Rusia, que llegó a controlar en los años 90, ¿no? De centrífugo, ¿no? De nacionalismos pequeñitos, de pequeñas repúblicas estas en la frontera en la zona de Siberia, en la zona de Asia Central, se puede disparar. El ejemplo que estamos viendo hoy, que lo comentamos en el programa, lo de Georgia, lo de Armenia, toda esa zona al final puede ser cuidadín, que si no haces caso a este Kaydrov, a lo mejor se revela. Sí. Claro, cuidadín, que son carne de cañón y la carne de cañón no gusta, ¿no? Considerarte carne de cañón. Los buriatos, toda esta gente. Claro. Otra pregunta. ¿Creéis que Georgia va a intentar recuperar Abjasia y Osetia del Sur? Bueno. ¿Qué pensáis, José? A ver, yo no tengo una opinión formada. Lo único que te digo es que la oportunidad es ahora, si quieren hacer algo. Sí. ¿Sabes? Eso es como si me preguntas, que no es lo mismo, no tiene que ver, pero, oye, ¿y si ahora Japón quisiera recuperar las Kuriles y tal? También, ¿sabes? No, es que lo decían ya por ahí, por algún chat, medio en broma, medio en serio, ¿no? Que era el momento, ¿no?, de que Japón recuperase las Kuriles. Es que el problema de todo esto, que a ver, que desde el punto de vista del mundo antiguo pasaría sin problema, porque no tendría capacidad de responder. A lo mejor cuando tú metes en baza el arma nuclear, y el arma nuclear en la doctrina soviética y en la doctrina rusa establece que ante un ataque al territorio nacional preventivamente se podrán usar armas nucleares, claro, aquí estamos hablando de cuidadín, que yo no puedo, a lo mejor, para una columna blindada que pase por la frontera, pero sí que puedo lanzar un misil nuclear, ¿no? Es decir, claro, Rusia siempre le va a quedar eso. Y eso es lo que va a impedir que sí, a vaca flaca todo sea pulgas, ¿no? Lo que no va a poder controlar a lo mejor es las revueltas internas. Que eso lo va a tener. Claro, si se te revuelven unos chavales en Smolensk, bueno, Smolensk ahora ya no, eso es Bielorrusia, ¿no? Bueno, vale, pero que se te revuelven unos chavales en Kazán, ¿es que les vas a dar un botón con los chavales en Kazán? No, claro, no. Pues preguntaban antes lo de si Georgia va a intentar a lo mejor recuperar Abjasia y Osetia. Bueno, hay ahora mismo noticias de movimientos de tropas georgianas hacia Osetia. Entonces... Claro, está. ¿Qué son? Que de los combates entre Armenia y Azerbaiyán, y si Rusia está en capacidad, esto está dicho, ¿el liderazgo de Putin peligra después de esta pifia?
Pues no lo sé. Es decir, vamos a ver cómo acaba esto. Vamos a ver. Tampoco hay que vender la piel del oso antes de cazarlo. Sí, que Rusia no está totalmente derrotada. Aún no está totalmente claro, derrotada. evidente. No, puede pegar algún zarpazo duro, ¿eh? Entonces, y puede hacer alguna bolsa. Yo, de todas formas, evidentemente, cuando en Rusia hay un conocimiento exacto de lo que va a significar esta guerra, tanto en términos reputacionales como en términos reputacionales para sus fuerzas armadas, para su industria armamentística, las consecuencias de las sanciones que llegarán tarde pero que acabarán llegando, y los muertos, todo esto va a tener un impacto, y yo espero que no solo la caída de Putin, que yo soy de los que piensan que a día de hoy Putin es nuestro seguro de vida, porque se den cuenta que quienes están atacando a Putin son los del ala más dura, los que quieren más dureza. Los jabalíes. Putin no está aguantando. Balcones. Claro, aquí la gente a ver, al final mucha gente lo que se basa es análisis muy pasionales, ¿no? Putin es un loco y tal, no. Putin es el resultado de una sociedad que tiene unos valores y él los resalta, ¿no? Pero claro, cuando hablamos de los que se oponen a Putin, están los comunistas que le están metiendo más caña, ¿no? Le piden más caña y le dejan, o sea, les deja protestar, pero donde tienen el problema es en sus propios hombres, en los que Mendelév ya hace tiempo que dijo que había que dar más caña en Ucrania. Sí. Y Mendelév sí que le puede quitar el poder. E incluso... Por eso digo que a día de hoy Putin, es el que está aguantando quizá algún tipo de reacción más furibunda, pero cuando todo esto acabe, yo quizás soy lo que se dice un wishful thinking, espero que esto provoque un cambio de régimen pausado y calmado dentro de Rusia hacia un régimen con unos estándares más próximos hacia Occidente. Eso es lo que me gustaría ver. Claro, eso sería lo deseable, pero ¿quién sabe? Yo sinceramente, mira... a esto de esa posible oposición y la represión que Putin hace o no hace, con esta oleada de caídas por las ventanas y por la borda de altos directivos éticas y tal. Yo en el caso este de una revolución, ¿no? Es decir, una revolución en Rusia, si hacemos un poco historia, las revoluciones en Rusia siempre fueron a otro sistema similar al que había, es decir, no hubo la septembrista, que duró un tiempo y hubo un intento ahí de una democracia tipo socialdemocracia europea, duró poco y vino los bolcheviques, ¿no? Es decir, al final Rusia en su historia jamás tuvo más que un periodo de un mes o poco más de un gobierno que se pueda considerar demócrata a unos estándares mínimos europeos. Es decir, yo ahí no creo que lo que venga si marcha Putin es un sistema democrático. Hubo en la época de Yeltsin, Yeltsin era lo que más se podía parecer a un estándar liberal en la historia de Rusia. Y fue impuesto, Estados Unidos lo apoyó, mandó a la escuela de Chicago y tal, y al final lo que sintió el pueblo ruso con esa presencia de la democracia y la libertad fue una decaída de su bienestar. Y cuando llegó Putin, aunque nos pueda parecer mal a muchos o lo que sea, el ciudadano ruso medio vivió mejor y creyó vivir mejor que en los años 90. No digo que en la época soviética, que en los años 90. Claro, eso al final, en Rusia, yo creo que la población media no tiene un sentimiento de que la democracia sea buena para su país. No. Y buscan un líder que en este caso fue Putin. Vale, se confundieron de líder, lo siento, me confundí, voy a coger otro líder, pero el líder que pueda venir puede ser otro dictador más dictador todavía. No se sienten, como vamos a decir, seguros con un autócrata. Sí, por la idiosincrasia del país. Sí. A lo mejor en las ciudades no, en las ciudades puede haber un germen distinto, pero en el campo, en la forma que tienen de vivir, todo eso lleva... Pero si creemos en eso que llamaban antes el espíritu de los pueblos, que no va tan desencaminado, ellos tienen un espíritu como pueblo de un alma secular, y tiende hacia que se sientan cómodos hasta cierto punto gobernados por una autocracia. Bueno, igual que China, es decir, que China... No creo que... Bueno, habrá algún demócrata por ahí, pero claro, el problema es si no te dan satisfacción a tus necesidades, ¿no? Ahí querrás cambiar el gobierno, pero no la forma de gobierno. Es decir, ¿entendéis lo que quiero deciros, no? Muerte al mal rey, pero viva el rey, ¿no? Es decir... Pero vamos a ver si los campesinos rusos... Viva el rey y muerte al mal gobierno, justo. Conocieron al zar, a Lenin y a Stalin. Y a Stalin lo llamaban el padrecito Stalin. Porque para ellos era un nuevo zar, ¿no? Andaban en muchas discusiones.
¿No te das cuenta? Sí, no, todo eso. Bueno. Stalin, el padrito Stalin. Y de hecho, ¿cómo se llamaba aquel personajillo que era muy simpático? O sea, que era un nacionalista ruso radical, que era más que Putin. De hecho, era Zhirinovsky. Zhirinovsky, ese. El lugar político de Zhirinovsky tiene que existir en Rusia todavía. Sí. Y luego hubo allí un general que decían que tenía tentaciones bonapartistas, que corrió durante unos años allí, no sé si fue en tiempo, el general Levet. ¿Te suena? Sí, con B. No sé. Y no sé qué pasó con él. Bueno, acabarían haciendo balconing. No lo sé. Oye, hablando de generales, vamos a ver. Dos figuras que tenemos ahí desde el primer día ya. Shoigu y Gerasimov. A ver, Shoigu para mí está demostrando ser como un Keitel, ¿eh? El típico tío de figurón, que Keitel por lo menos tenía carrera militar formal, por este creo que no la tiene. No, era de hecho como coronel de una unidad muy rara, no es militar de carrera. Sí, no. Una de construcción, sí, una eso, cosa. justo. Sí, bueno, bien. Pero luego Gerasimov, que era el gran cerebro, que hostia, lo tiene Gerasimov y tal, que esto es el no va más y un mago y tal. ¿Qué pasó con Gerasimov? Bueno, aquí el que puede hablar de esto es Lucas, que en enero nuestro primer programa juntos fue sobre la doctrina Gerasimov. Se dijo antes de que tal, que en un ataque de estos, cerca de Izium precisamente, en primavera, que los ucranianos sorprendieron con un ataque de cohetes a una visita de Gerasimov allí al puesto de mando y que resultó herido gravemente en una pierna y tal, pero bueno, luego salió por ahí. Pero dejó las fue más bien o sea, no fue herido ni mucho menos. No, Gerasimov es una figura relevante, es el jefe del Estado Mayor de la Defensa y realmente, bueno, lo que ocurre es que no sé si se me escucha. Sí. Ahora se cortó. Ahora no. Espera, vamos a esperar un poco. Sí, ahora. Sí. ¿Ya? Sí, Lucas, sí. Vale. No, lo que quiero decir que no es que sea una figura relevante e importante, pero evidentemente tiene su parte de responsabilidad en el desempeño de las Fuerzas Armadas rusas en este conflicto. Y yo entiendo que cuando acabe esto se le pedirán responsabilidades, tanto a uno como a otro. Lo que ocurre es que ahora, como se suele decir, entre comillas, a mitad de partido, no puedes cambiar de entrenador, ni puedes, digamos, hacer una purga a ese nivel, porque la imagen que daría sería tremenda. Entonces, yo creo que estos dos personajes están ya amortizados y cuando esto acabe serán convenientemente apartados del puesto. ¿Y qué pasó con él? ¿Entonces ese ataque y esa herida fue un bulo o qué pasó ahí? Eso fue desinformación. Aquí no hay que olvidar que la desinformación han jugado ambos bandos. No, perfecto. Y de una forma mucho más magistral Ucrania que Rusia. Hombre, claro. Sí. Es que los ucranianos, el tema ese de la guerra informativa propagandística, sobre todo en las redes sociales y tal, funciona de maravilla. De hecho, el tema de los perritos que te digo yo. Los pongo, que tienes ganas de hablar de ellos. Tienes unas ganas. Vas a comprarte uno. Espera, que lo pongo de foto. Pon un montón ahí. Hay muchos. Ahí va el perrito. Perrito piloto. Cuenta un poco la historia del perrito este. A ver. Que esto es como la guerra en las redes, ¿no? Sí. Allá por mayo surgió en internet unos sitios que son más o menos el mismo. Uno que se llama NAFO, We Are NAFO, y otro Saint Javelin, ¿vale? Y entonces son como sitios web que tú vamos a decir, entras en ellos, te adhieres y colaboras con una aportación económica pequeñita y tal a través de PayPal con el esfuerzo de guerra ucraniano. Y entonces ellos tienen un tío ahí que es un dibujante, ¿no? ¿Cómo se llama el que hace cosas con...? Uno que sabe hacer estos memes y tal. Te diseña un perrito para ti. Mira, páralo ahí. Te diseña un perrito para ti para que sea tu avatar en Twitter. Y ese perrito es tu avatar y tú eres... Hombre, se supone que tú eres un pro-ucraniano, claro, porque no... si pones esto, claro. Y entonces ya tú en Twitter estás todo el día dando caña a favor de Ucrania a diestro y siniestro, ¿eh? Y todos los amigos y seguidores de ese señor tal también me empiezan a poner su perrito, y no hay dos iguales, ¿eh? ¿Vale? Y este que diseña los perritos es un polaco, un tal Kama Kamilia, no sé quién es, ¿no? Y en esa que pusiste antes, que está dándole la mano a otro perrito grande, él se ha reflejado a sí mismo dándole la mano a Joyce Austin. Espera. Vuelvo a ponerlo. Y entonces él le ha hecho un perrito a Joyce Austin y él está allí con la boina del ejército polaco, porque es una boina roja con el escudo de Polonia, y está allí como entrevistándose con
con el negro, con el perrito grandote negro, con las gafas de George Austin y el traje de George Austin y el pelo de George Austin. No sé si te das cuenta, ¿no? Sí, ahora que me dices que ya sí, ahora sí, antes no sabía quién era. Bueno, sabía que era quien de la OTAN por la bandera, ¿no? De Polonia, la bandera de la OTAN y el otro que es George Austin clavado. Y hay gente que ya entró al trapo a esto. Por ejemplo, el ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Reznikov, tiene su propio avatar de perrito y sale él, que se nota que es disparando un HIMARS y tal, bueno. Y bueno, parece una pijada, pero esto trae mucha cola, ¿eh? Y ya es un fenómeno de masas en Twitter. Bueno, pero los rusos inventaron su mascota. La verdad, a ver, yo cuando la vi, dije yo, madre mía, si usan esta mascota es que se ven así. Siempre hay un calcetín roto. El Batnik es una... Ah, mira, esto es muy bueno. Este es muy bueno. El juicio de Nuremberg y los que vigilan a los criminales de guerra. Ahora está la mascota rusa. Cuenta un poquitín el tema. Vale. Esto es el Batnik, que representa eso que vemos ahí que parece un puño, no es un puño, eso es el chaquetón acolchado que llevan los rusos en la Segunda Guerra Mundial, la Telogreita, que al final se terminaba todo andrajoso y astroso y roto y tal. Bueno, pues representa a ellos. Y sale el Batnik que está con los ojos morados después de haberse peleado con otros Batnik, después de haberse emborrachado y tal. Así, sí, por lo que tú dices, como se ven. Así un poco patéticos y tal, ¿no? A ver. Y ellos son los Batniks, Los otros, los de los perritos... a ver, a lo mejor tienen moraleja, es decir, soportan muy bien las tortas. Y después ganan. Los perritos se llaman felas, F-E-L-L-A, que significa en el slang inglés amigo, compañero, chaval. Y la organización que los agrupa es la NAFO, la North Atlantic Fellas Organization, una parodia de la NATO y tal, ¿no? Sí, es así. Sí. No, esto es parte de la guerra, es decir... Claro. Y hay gente loquísima con eso, y ya hay gente aquí en España que tiene su propio avatar de perrito con la banderita española, como... No sé si los encargas tú o puedes hasta... Yo creo que habrá gente que ya sepa... Si tú pagas, te lo hace ahí el polaco, o sea... Y el perrito en cuestión es el Shiba Inu, que es un perro japonés que, bueno, estuvo de moda por ahí y tal, ¿no? Que tiene así un aspecto como de zorro y tal, ¿no? Sí. Un perro muy majo, que yo ya conozco a un chaval, ya con esto ya termino, que allá por junio él estaba tan entusiasmado con esto que le pidió a sus padres que le compraran uno de verdad y ahora lo tiene él de cachorrito por ahí, anda por ahí con él por la calle todo contento. Me lo enseñó, mira, aquí tengo el Shiba Inu mío y tal. Pero bueno, son tonterías, pero no tan tonterías a lo mejor, Sí. No, yo creo que esto es parte de la propaganda, es decir, aquí hay un graffiti ruso en el Donbass también como medio de propaganda, es decir, tú al final tienes que ganar las mentes y los corazones, ¿no? Vamos a ir viendo preguntas para ir avanzando un poco ya. Hemos llegado aquí arrastrados por Estados Unidos y que no puede permitirse una derrota ante Rusia y China. Bueno, en la vida nadie quiere perder y menos el prestigio. Rusia lo está perdiendo. El liderazgo de Putin peligra después de esta pifia, eso ya hablamos. ¿Cuánto crees que serán las bajas rusas y ucranianas en esta última ofensiva? Bueno, en esta ofensiva, concretamente, ese dato lo he comentado antes, se está hablando de bajas, como siempre en toda esta guerra, se tiene o hay noticias sobre las posibles bajas rusas. Venga, Lucas, vaya conexión que te oímos mala. José, ¿tú sabes algo de las bajas, más o menos, las cifras? Ya está Lucas, ya estás. Perdón, se ha vuelto a cortar, Paco. Decía que la información sobre bajas ucranianas es muy poca, o es muy opaca, y sobre bajas rusas hay quizás más información, ¿no? Se habla que en esta ofensiva concretamente Rusia ha podido tener unas 5.000 bajas, aproximadamente. De Ucrania realmente no hay cifras. Ni en estos 7 días de ofensiva, ¿no? Sí. Y en toda la guerra se está hablando entre muertos y heridos, y lo está diciendo ya también algunas fuentes bastante fiables en las redes, en fuentes abiertas. Está hablando Rusia de unas 80.000 bajas. Claro, estamos hablando de 80.000 bajas cuando el despliegue inicial fueron 300.000. Bueno, es que volverá Lucas a la conexión, pero 80.000 bajas
Eran 150.000, me parece. De 150.000, ¿no? Es que yo oí 300.000 la cifra, pero bueno, pongamos de 150.000. Y con los relevos que haya habido 300.000 hombres en el frente, sí, no más. Y el tema que ahora cuando vuelva Lucas, ya lo hablamos antes. Lucas, ¿esos 80.000 qué son? ¿De un total de unos 300.000 que se desplegaron o por ahí? Se cortó. Es que nunca tuvo tan mala cobertura, Lucas. Yo creo que sí, que la cifra que siempre se habló eran 300.000, pero a lo mejor fueron 150.000 al comienzo y después fueron metiendo más. Pues puede ser. Pero yo creo que iniciaron la operación especial, como ellos dicen, con 150.000. Y por eso les salió mal, porque eran pocos. Enseguida, vamos, a los 4 días se vio que eran pocos. O sea, Sí, y además que cuando teniendo en cuenta que solo 200 de cada 800 son combatientes. Ya. Vale, pregunta la razón más poderosa por la cual no se ha declarado la movilización. Bueno, hay la del descontento popular, que eso ya hablamos, lo dijo Lucas y lo dijimos nosotros, y una que dice él mismo que pregunta, que es la falta de medios logísticos para mantener a un ejército de 1 millón de soldados. Yo creo que no tienen capacidad. Sí. Hola, Lucas. Que volviendo a la pregunta de las bajas, de las 80.000 bajas, estamos hablando de un total de unos 300.000 soldados. Se le fue de nuevo. No, 300.000 no. Estamos hablando de los 150.000 aproximadamente que empleó Rusia al comienzo de la guerra. Vale, 250, ¿no? Vale. Es que José decía 150, yo 300, pues 250. No, 150. Ah, 150. 150, estoy diciendo. Ah, vale. 150. Pero hubo... hubo... hablando de entre o sea, unos 80.000 bajas entre muertos y heridos, ¿eh? Sí. No obstante, las bajas ucranianas no deben ir muy a la zaga. Y yo me arriesgaría a decir que los números serán muy similares, quizás un poco para arriba o un poco para abajo, ¿eh? Y generalmente, evidentemente, el atacante tiene más bajas que el defensor. Eso es así. Sí. Y Lucas, yo os planteo, ¿tú crees, que a mí me da esa impresión, y bueno, que de esas 80.000 bajas, lo peor en cantidad y sobre todo en calidad ocurrieron en el primer mes en torno a Kiev, que ahí vamos a decir, entre comillas, murió el ejército fuerte ruso? Sí, el profesional. Sí, claro, evidentemente los primeros meses de la guerra fueron el mayor número de bajas. Lo que he dicho, siempre y cuando uno ataca, el número de bajas es más alto que el defensor. Pero de estas bajas, lo más preocupante es la pérdida de personal cualificado. Claro, cuando tú pierdes una tripulación de carros de combate, pierdes la experiencia de esa tripulación, que igual se está adiestrando durante 2 años juntas, si hay gente que eran profesionales, e incluso si pierdes los mandos, o sea, estás perdiendo los mandos de unidades muy especializadas. Y luego traes a un marinero y le das una semana de entrenamiento en carros. Sí. Vamos a ir siguiendo con las preguntas. La razón más poderosa por eso está, lo de movilización general, porque no tienen armas para todos, también lo comentamos, está ya dicho antes. Sí, más o menos es una posibilidad, pero armas para defensa a lo mejor sí tienen, pero no para hacer una contraofensiva. ¿No te parece que en cuanto que Putin se resiste a la movilización general porque le persigue el fantasma de lo que ocurrió con los zares, me refiero en cuanto un ejército que surgió ante los fracasos en la guerra ruso-japonesa y en la Primera Guerra Mundial, que precipitó la caída de los zares? Porque yo aquí veo, en este patético desempeño del ejército ruso, veo ecos del patético desempeño del ejército zarista en la guerra de 1905 contra Japón. No. Lo mismo, o sea, sí. En aquel periplo suicida y no sé, disparatado de la escuadra rusa hasta llegar a Tsushima y tal, es que tal cual, son cosas que... Y es que es lo que se ve. Yo creo que en el fondo, desde el punto de vista de la historia, ¿no? Las revoluciones triunfan si el pueblo tiene acceso a las armas, ¿no? Es decir, a ver, ¿cómo explicarlo? Si se produce un descontento de universitarios y tal, pues no cae, porque algo que hizo muy inteligentemente Putin en su mandato fue crear la llamada Guardia Nacional o algo así se llama. Es como una especie de ejército del Ministerio de Interior que lo gestiona directamente Putin, no el ejército, que creo que está actuando también en Ucrania, aunque la normativa dice que no, pero yo creo que no está usando todo ese casi 1 millón de miembros, 500.000, algo así. Es muy grande, porque tiene que vigilar todos los problemas internos. Es decir, si ahora arma un ejército, y teniendo en cuenta que en la revolución rusa, ¿no?, del 17,
o sea, brigadas enteras, compañías, batallones, se pasaron al bando revolucionario. Claro, hay que tener mucho cuidado en eso. Es decir, el problema... Y en los años de la Primera Guerra Mundial, previos a la Revolución, en 1917, quienes protestaban y llevaron el peso de muchas protestas eran las madres de los soldados campesinos. Que decíamos, no, bueno, esto va, mientras no recluta a los chavales de San Petersburgo ni de Moscú no pasa nada. Ya, pero oye, los soldados de las aldeas también tienen madre. Y de hecho aquellas madres de San Petersburgo que fueron acribilladas y tal, eran las madres de los chavalinos analfabetos. ¿O no? Sí. Oye, otra cosa. Hay rumores de que en algún momento dado Putin pudo haber querido tomar personalmente el comando de las operaciones. ¿Eso lo veis factible o no? Pasando por encima de estados mayores y demás. En un momento de, no sé, de desesperación o de algo. Lo mismo que el zar a última hora también quiso tomar el mando de las tropas y tal. ¿No os acordáis de eso? No. No, a mí no me suena que haya tomado decisiones. O sea, pues no desinformaciones ucranianas también. Bueno, claro, es que pues, ahí está. Yo, eso... De hecho, hay una pregunta que justo viene a decir esto, y es, a ver, es una reflexión interesante, porque bueno, también es verdad que hay muchas cuentas por ahí que van diciendo que lo que está haciendo Rusia es una retirada para hacer un caldero y rodear a las tropas ucranianas y tal. A ver, lo que dice aquí es: recibimos y consumimos nuestra propaganda de guerra en la que se promociona una errónea sensación de la victoria, al igual que en Rusia. Es decir, la propaganda por los dos lados. ¿Perdimos la guerra mental todos? ¿No es peligroso? Es decir, bueno, al final lo que tenemos que hacer todos, y en parte en este canal y en parte mi objetivo como divulgador histórico es mostrar la historia que penséis y que analicéis, ¿no? Es decir, la propaganda, como nosotros estamos diciendo aquí, oculta todo, y hay que intentar, bueno, ser digamos, un filtro y filtrar, ¿no? Cuidadín con pensar que ya está, que Ucrania ganó la guerra, claro que sí, cuidadín, porque no sabemos lo que va a pasar. Es decir, si hace 15 días decimos lo que está pasando en Kharkov, pues no, a lo mejor mucha gente pensaba, bueno, Gerson sí va a caer, lo van a recuperar y tal, pero claro, retiradas masivas de unidades rusas hacia su frontera, pues a lo mejor no lo pensaba nadie. Es decir, la propaganda funciona como un arma, y si tú te generas una sensación, la idea, ¿cuál es? Yo creo que desde mi punto de vista, que Ucrania lo que busca con toda esta propaganda del éxito de su gran campaña es bajar más la moral combativa todavía de los rusos. Es decir, los rusos que tengan acceso a Internet, que tengan acceso a algo, su moral combativa se va a caer al subsuelo. O sea. No, de hecho, en el Twitter, que yo bueno, lo pulso bastante, los que están ahora de capa caída son los propios tuiteros rusos. Estos los Wagnis, esos, ya están ellos mismos, cuando ellos mismos ya se lamentan amargamente de lo mal que les va, es que hasta sus, digamos, hooligans tienen la moral baja. Y en otros foros que también entran prorrusos y tal, ya estos últimos días se están viendo la evidencia. Digo, estamos muy jodidos. A ver, eso viene a decir. Yo lo que ahora pregunto, tengo un programa sobre cruce de ríos, ¿no? Claro, cuando ahora estamos hablando, todas estas ofensivas que estamos hablando eran siempre a la orilla de un río, o sea, llegaban hasta el río Sesky y bajaron hacia Lithium, ¿no? Ahora, claro, el cruce de ríos, que lo vimos muy complejo en el caso de los rusos, que tenían un sistema, a ver, ¿cómo explicarlo? Yo creo que el sistema que tenían los soviéticos de cruce de ríos era el mejor del mundo, porque ellos pensaban que el río estaba siempre en su camino y se tenían que cruzar. No creo que haya países que tengan la capacidad de cruzar ríos como los rusos, ¿no? Los ucranianos tendrán esa capacidad de cruzar el Dnieper, por ejemplo, si destrozan el puente. No, lo digo porque, claro, es que ¿hasta qué punto se puede hacer una ofensiva? Es decir, dices tú, para pasar el Dnieper si quisieran ir hacia Crimea. Claro. Ah, ya. Oye, pero los rusos la tuvieron, pero es que aquel día que se pusieron a cruzar el Siversky Donetsk, que tampoco es un grandísimo por eso te digo. Miserablemente, ¿no? Que si el Siversky Donetsk, que es un río pequeño, el ejército del mundo, que yo creo que tenía por lo menos la fama de tener más capacidad de cruzar ríos, porque ya era inherente, de hecho sus carros de combate era obligatorio que vadeasen, cosa que otros... Han experimentado como una regresión, en el más amplio sentido de la palabra, regresión de sus capacidades en la época soviética. Bueno, eso es cierto, pero ¿Ucrania sería capaz de cruzar el Dnieper? Es la pregunta. Pues eso dependerá, Paco, sinceramente, de lo alejados que sean capaces de mantener
a los apoyos de fuego rusos del río. Eso sí, Así de sencillo. eso sí. Sí, Va a sí. depender de eso. De todas formas, si eligen bien el sitio y tienen capacidad para mantener alejados los fuegos rusos, el momento que tengan una cabeza de puente, se acabó. Ya ya lo tienen No, pero hecho. por ejemplo en Seversky Donetsk los rusos hicieron cabeza de puente y pasaron el meandro, que un meandro es más fácil de pasar que el río Dnieper, o sea, y se lo voló la artillería. Es decir, claro, el tema es que los rusos ya a día de hoy ya, a ver, es algo que es lo que me llama la atención. Es decir, al principio de la guerra decíamos todos que bueno, que no están usando la artillería porque no es el objetivo, es un avance rápido y tal. Ahora, que sería cuando los órganos de Stalin, la artillería soviética, tendría que estar disparando día y noche allí, ¿me entiendes? Ya. No la usaron masivamente, es decir, no hay las barreras de artillería que yo pensaba que eran soviéticas o rusas, ¿no? Que es que tampoco tienen eso ya. Pero es que, es que, vamos a ver, lo que ha demostrado esta guerra es que todo el ejército ruso básicamente era un bluff. Sí, sí, Es decir, y todo tanto. lo que pensábamos sobre ellos, Sí, sí. tanto en preparación como en doctrina, como en material, era un bluff. Estaba todo sustentado sobre humo y eso es lo que ha quedado patente. Sí, sí. En gran parte, pues quizás por la desidia, por la corrupción y por muchos factores más, pero eso es la realidad. Cuando hablabas del curso de puentes, hubo un vídeo que circuló ahora una semana por ahí por Twitter y yo, bueno, esto es un síntoma, el típico fenómeno de cuando a alguien le sale mal, todo le empieza a salir mal, de un BMP ruso cruzando un río, no sé si era los Kil, no muy grande, Sí, y empieza a cruzar y parece que va bien, pero poco a poco se va inundando y cuando le faltan 10 metros por llegar a la orilla, cataplum, sube del todo y los tíos se tienen que tirar con Sí, agua lo al vi, cuello. sí, sí. Es tremendo, ¿eh? Bueno, el que quiera saber un poco de esto del cruce del río, que vea el programa que tengo con Juan de Austria del canal Guerra Acorazada, que es muy interesante. Es un tío que es tanquista y lo hace muy bien, que se llama Cruce de Ríos por Fuerzas Acorazadas. Y lo recomiendo, es muy interesante. Para que el vehículo no se hunda, suele ser bastante útil poner los tapones de desagüe de la cámara motor antes de meterte en el agua. Y cerrar las escotillas. No. Es que en la cámara motor solo tenemos tapones que se quitan para que cuando limpia y tal, el agua salga hacia abajo. Si esos tapones no se los pones, cuando te metes en un río, la cámara se inunda y el vehículo se va al fondo. Claro, eso será porque están nerviosos y entran sin pensar. Sí, ¿no, Lucas? Porque están desesperados, o sea, miedo y marcha corriendo, ¿no? O falta de instrucción, falta de adiestramiento, a saber. Sí. Preguntan por aquí, ¿es posible que en las guerras del futuro, esto yo doy mi respuesta, las naciones debido al consumo de recursos se empiecen a abaratar la guerra, tanto que al final se empieza a usar armas semiautomáticas y misiles no guiados? Yo creo que al revés, lo que se va es a automatizar tanto que va a haber cada vez menos soldados y más electrónica y más componentes. Yo creo. Pero al final hace falta infraestructura, ¿eh? Pero de momento sobre esto hay mucho mito, ¿eh? Y si esta guerra algo está demostrando es que al final el soldado, el infante es necesario, el artillero es necesario, los carros de combate son fundamentales. No, eso sí. Quiero decir que al final se vuelve a lo de siempre. Pero tú no ves que los rusos... No, pero él comenta misiles no guiados y... No. Necesitas infantería para ocupar y números, botas, o sea... Claro. Eso es necesario siempre, sí. Regimientos. Es que está clarísimo. No, dice aquí si el Pentágono planeó esta operación. Bueno, está claro que ayudó desde el comienzo de la guerra, es decir, ¿por qué no va a ayudar ahora? O sea. Yo leía el otro día un titular en un periódico americano que ponía algo así como: el alto mando de Kiev informó a su debido tiempo al Pentágono de esta operación. Y yo digo, ¿no sería más bien al revés? Que el Pentágono informó al mando de Kiev de que tenían que hacer cómo y por qué esta operación. A ver, yo creo que sí, que hay ayuda, pero bueno, eso es otra cosa. Aquí dicen que es importante, a ver, el caso de Zelensky, ¿no? También se estudiará en la actuación de Zelensky en Harvard. Por muy comediante que sea, ya nos gustaría tener líderes así en Europa, aunque ahora se está jugando la vida. Es decir, el caso de Zelensky, yo creo que incluso Putin lo menospreció por su bono, porque era payaso, porque había sido actor, y la sociedad a lo mejor lo menospreció todo el mundo por eso, pero yo creo que demostró esos 5 días que tuvo del apurón en Kiev y no haber marchado y después lo que está haciendo en un personaje que se puede convertir en un personaje histórico de resistencia. Es decir, hay un libro que acaban de sacar de Zelensky, que a veces me lo manda la editorial, me dijo que lo iba a mandar, y a lo mejor iba a hacer la entrevista al escritor, que es un ucraniano, en inglés, con David, y entonces, bueno, a lo mejor nos animamos a hacerla, pero bueno, ya veremos ahí tiempo. Claro, eso.
hoy estuvo en Izium por la mañana, felicitando a las tropas. No sé si ¿Es la foto que me mandaste? Sí. Estuvo felicitando a Sirski y a los soldados. Allí, un paseo por el centro de Izium y tal. Bueno. Ahí va. Es la duda de que vale, tiene madera para esto, ¿eh? No, Sí. a ver, es abogado, estudió Derecho y después hizo actor y tal. A ver si voy a ser yo, hice Derecho y después soy aquí youtuber. De todas formas, él ahí está rodeado de un núcleo duro de tipos jóvenes. Uno que va con él a todas partes, que creo que es un jefe caliente que se llama Yermak. Mira, de los de la foto que están, Sí. es la foto. El tipo que está 4 pasos por detrás, así fuerte, de camiseta negra y chaquetón, ese es Ese está Yermak. siempre en todas las fotos. Sí, y luego hay otro que es el guardaespaldas inseparable, anónimo y tal, que yo ya lo conozco, lo tengo hasta en la sopa, que es ese chaval fuerte de barba que va con él ahí. ¿Ese será un jefe de seguridad o será un asesor militar o algo esto? No, ese es jefe de seguridad, ese va armado siempre. Sí, bueno, sí, se le ve la pistola ahí. El que es político es Yermak, Sí, creo que es algo jefe de gabinete o algo así, o ministro de la presidencia y tal. Y luego hay unos cuantos ahí. Hay uno que es como una especie de, yo lo llamo el pequeño Goebbels. Mira, lo que es interesante es las armas. Cómo mutó el soldado ucraniano a armas norteamericanas ya. Casco norteamericano ya. Si hubiésemos buscado la foto esta, a lo mejor hace 6 años o 7 de la escolta en el Donbass del presidente, sería distinta. Es interesante la evolución del ejército, ¿no? A un ejército distinto. Pues vamos a ver. Rusia no puede ahora abrir otro frente para ayudar a Armenia. No puede ni abrirlo porque no puede cerrar este. O sea, Claro. más preguntas. Bueno, es que preguntas así ya. Bueno, hay mucha gente. Hay 500 personas, llego a ver, y solo 200 me gusta. Eso implica que, por favor, deis a me gusta. Es gratis, no cuesta nada. Además, los que sois nuevos descubriréis aquí programas muy buenos de análisis de actualidad, pero sobre todo de historia militar, si os gustan. No os cuesta nada dar a me gusta y compartir en vuestras redes sociales. ¿Cuántos efectivos estimáis que puede Rusia realmente equipar y sostener en una movilización general? Es decir, que pueda realmente no mandaros a la guerra a morir. A Lucas se le fue de nuevo. Pero bueno, viendo cifras, yo no creo que más de 100.000. No está. Lucas, preguntan que cuántos soldados... Lo que empiece a sacar de los museos. ¿Cuántos soldados puede movilizar Rusia de verdad? O sea, que estén armados correctamente, con vehículos más o menos correctos. Más de 100.000 no hay. No, lo desconozco. Si te refieres a Rusia, lo desconozco, sinceramente. Es decir, no sé qué capacidad tienen de movilización y sobre todo de equipar esos soldados. No, de equipar, el problema es equipar. De encuadrarlos en unidades, ¿no? Es decir, Sí. lo desconozco, pero dudo mucho que más de 30 o 40.000, ¿eh? O sea, vienen equipados y con vehículos y demás. Rusia tiene como muchos... A ver, es que esto no sé si existe todavía, pero existió en una época que eran las unidades dormidas. Es decir, una brigada que no existe casi, que solo tiene, digamos, la plana mayor, algunos sargentos, que está inactiva y se activa. ¿Eso existe todavía en los ejércitos o ya no existe? ¿Te suena a ti, José? A mí me suena haberlo leído en libros. No sé, no me... Lucas, a ver, ¿qué volviste? Pregunto que antiguamente me suena de libros o me suena de leer que existían unidades militares que estaban como en pasivo, como inactivo, que tenían el Estado Mayor, el cuartel, unidades un poco de entrenamiento, pero sin soldados. Y cuando se hacía reclutamiento, se llenaban con la tropa. ¿Eso existirá todavía en Rusia? Hombre, en Rusia lo que sí tiene es mucha cantidad de material almacenado, eso se sabe, carros de combate, vehículos blindados, pero ya son vehículos obsoletos. Hablamos de carros de 64 o de 56. ¿Tú te imaginas que empiecen a tirar de los que fueran aptos para usarlos ahora mismo? No, para que muriesen nada más. O sea, pues... Bueno, a ver, un TSS... A ver, realmente, Lucas, yo lo hablé con gente de el canal de Guerra Corazada y tal. Un vehículo de estos que hablamos, un T-62, vale, es una patraña de tanque, ¿no? Pero ante las armas modernas, estas anticarro modernas, que tienen una capacidad de destruir casi cualquier plataforma, al final la posibilidad es la misma de sobrevivir y al menos le da al ejército ruso más capacidad de disparar. Es decir, ¿entiendes lo que quiero decir, no? Es decir, aunque sea una piltrafa, si tú lanzas 1000 piltrafas,
algo harán. Pero el problema es que no Claro, tienen capacidad de evidentemente. mandar mil No deja piltrafas. de ser un bicho que pesa 50 toneladas de acero, Sí, que sí. lleva un cañón y dispara, ¿vale? Pero como dice aquí el liderismo en el chat, he visto, Rusia puede movilizar 3 millones de hombres, sí, pero 3 millones de hombres ¿para qué? ¿Con qué? ¿Con un fusil? ¿Lanzarlo al frente para que los masacren? Sí, Eso, para eso no es eso. operativo. Ya. Eso no tiene, eso quizás en la Segunda Guerra Mundial o en la Primera tenía un sentido, pero a día de hoy, en una guerra moderna no tiene sentido ninguno. Bueno, O sea, no tuvo vale sentido absolutamente para nada. Lucas, el único país que tuvo sentido mandar gente así, con un fusil o sin munición, fue la Unión Soviética. Alemania, hasta el final de su momento, no lo hizo. Es decir, y tampoco, bueno, es decir, no se demostró un éxito. La Unión Soviética, pero es que ellos son herederos de la Unión Soviética y eso no les parece un disparate, porque está en su acervo histórico. A nosotros nos parece un disparate, pero a ellos no les parece un disparate porque es su experiencia vital. Totalmente ineficaz, inútil y estúpido. Sí. Para mí también, pero para nosotros es un disparate y es una barbaridad. Pero ellos no lo ven tan disparate ni tan barbaridad porque dicen, bueno, fue lo que hicimos siempre cuando estuvimos jodidos. Sí, claro. No, a ver. Sí. Y esto nos puede parecer duro, pero realmente la mentalidad eslava es muy distinta a lo mejor a la mentalidad. Mira, esto nos lleva, ¿sabes a qué? A aquella frase que dije el primer día que dimos un programa, que yo, mira, ellos mentalmente viven en 1942 y funcionan con los estándares y los esquemas mentales de 1942, el tren blindado y todas estas historias y tal. Y entonces cosas que a nosotros nos dan la risa, que mira lo que hacen, no sé qué, la Maxim de 1910 y tal. Bueno, para ellos no es tanto disparate. No, una Maxim mata igual que una MG, Sí. mata menos gente. Pero mira a dar los resultados. Sí. Supuestamente segundo mayor ejército del mundo, con todo el ejército de un país 20 veces más pobre, sí, ayudado en parte por Occidente, pero con material muy limitado, y le están dando una paliza que los están doblando ahora mismo. Pero claro, ellos van a tener que llegar un día en que se caigan del caballo y digan, esto que estamos haciendo es un ridículo y tal, pero de momento no los veo yo que asuman eso. No, yo creo que lo están pensando. Plantear una cosa y hago un planteamiento. Si esto es contra Ucrania, con su ejército y con el material que tiene, imaginar lo que habría sido un enfrentamiento de este ejército ruso contra cualquier país de la OTAN. Vamos a poner contra Polonia, contra Alemania. O sea, dura 2 semanas. Bueno, hay una cosa que yo quiero añadir a favor de Ucrania, que es el afán combativo. Sí. Una nación necesita tener un afán combativo y Ucrania como pueblo eslavo lo tiene. Y eso lo tienen, porque al parecer al final son como los rusos. Pero, es decir, yo creo que eso... Esto tiene un motivo muy simple. Ucrania lucha por su existencia. Claro, es una justo, lucha existencial. Ellos creen en su causa y creen en la superioridad moral de su causa porque los han invadido y están luchando por su tierra, por sus casas, por sus familias y evidentemente eso es un factor multiplicador que tengan armada Occidente o no tengan armada Occidente, siempre habrá gente en Ucrania luchando contra Rusia. Eso está claro. Eso da una fuerza extraordinaria. Sí. Eso nunca lo Hay una pregunta que ya le dimos más o menos. ¿No puede armar a los prorrusos? Ya lo está haciendo. Tiene los ejércitos de las repúblicas del Donetsk y de Lugansk armados ya desde el 2014 y fueron tan poco eficientes que tuvo que mandar a unidades regulares rusas. Hay alguna referencia que vi yo por aquí que hablaban de que Putin, Rusia, el gobierno, podía experimentar con una movilización total en algunas regiones de Rusia, por ejemplo, de lo que ellos dicen que es Rusia, Crimea, una movilización total en Crimea. A ver, Crimea es lógico que la activen por defensa. Claro, sí. Pero coges a todo bicho viviente y lo pones en armas en Crimea. Bueno, ahí sería lógico una movilización parcial, porque es la provincia que está o la región. Territorialmente, pero general en la población de esa zona. Sí, lo entiendo. Que por cierto, luego ellos, en sus propagandas y en sus twitters y tal, se burlaban o querían, digamos, hacer daño a Ucrania porque salió un decreto el otro día del gobierno ucraniano que consideraba algo así como que disponibles o que prohibía salir del país a las mujeres en edad militar también. ¿Vale? Y entonces digo, no sé qué, las cuentas, los propagandistas rusos, ya Ucrania va a usar a sus mujeres como carne de cañón y tal. Bueno, en Israel las mujeres hacen el servicio militar también, es decir, por supuesto. No pasa nada. Sí. Una pregunta que hacen aquí, que al final ya está más o menos dicha, es esta infantería que recluten, hacerla como digamos de defensivas, ¿no? Meterlas en una trinchera, que disparen a lo que se mueva
y los pocos que tengan buenos, una unidad de movimiento, ¿no? La realidad es que al primer fuego artillero yo creo que marchan corriendo todos. Sí. O sea, porque yo marcharía. O sea, eso es absurdo y plantear eso es absurdo y no conocer la realidad ni cómo funciona un ejército moderno, ¿no? Eso es totalmente, en fin, anacrónico y no tiene sentido ninguno. Y eso en la Segunda Guerra Mundial, ¿sabes por qué se mantuvo? Por dos motivos. Uno, porque ellos luchaban a la defensiva y dentro de lo malo luchaban por su país. Y dos, por la represión estalinista. La represión aquella de la orden de ni un paso atrás. Entonces, claro, eso no es un tópico de películas, que eso era verdad. O sea, o avanzabas hacia los alemanes o te masacraban detrás los NKVD. En ese momento digamos, de que cayó el frente, sí, era así. Por eso había tantas deserciones hacia los alemanes. Y en los peores momentos, cuando los alemanes estaban tan jorobados en Stalingrado y todavía los rusos seguían desertando y pasaban a unirse a los alemanes en el Kessel, si hubo deserciones hacia los alemanes hasta la batalla de Berlín, que bueno, eso ya es. ¿Pero fue verdad o no fue verdad? Sí, me suena algún caso, pero piénsalo bien. O sea, ya. Lo único, la esperanza de que los americanos te dejasen pasar para los americanos, ¿no? Para los Vamos aliados. A ver, si atrapados con el sexto ejército alemán en Stalingrado, creo que había 40.000 Hiwis. No, que también tienen que coger. Sí. Pero Hiwis muchos eran de las primeras fases, ¿eh? Claro. Sí, da igual, pero que al final les dieron armas y todo porque algo tenían que hacer. ¿No? Eso los iban a matar, yo me defiendo también. O sea. Ya, porque ellos eran bocas también. Tremendo. Pues... Y por cierto, eso leí yo en muchos sitios que la historiografía oficial rusa se niega a admitir que hubiera Hiwis y que hubiera ejército de Blasov y que hubiera cosacos que luchaban por los alemanes y todo. Entonces, una vez no sé si era Anthony Víbor, a un general ruso que entrevistó, le apretó y le dijo, pero vamos a ver, usted niega la evidencia histórica de que hubo decenas de miles de sus compatriotas que se pasaron a los alemanes y lucharon. No, pero no eran rusos, eran de otros lados. Ya, pero es que entonces el tío, cuando ya se vio así acorralado, argumentó lo siguiente. No, es que desde que se pasaron a los alemanes dejaron de ser rusos. Ah, bueno. Dice, no, es que esos ya no eran rusos. O sea, desde que tal. Por eso luego yo creo que había esa desconfianza hacia los prisioneros. No a los desertores, hacia los que eran apresados, que hay prisioneros y tal, a los que se habían rendido. Bueno, el hijo de Stalin que el padre no lo quiso liberar. Eso es tremendo también. Ahí, si hago una pregunta más. Dicen aquí, claro, ¿qué hubiese pasado si Zelensky hubiese hecho caso a eso que dicen que Biden le dijo, tienes ahí unos Delta Force que te van a sacar del país? Es decir, ¿qué hubiese pasado si Zelensky hubiese abandonado el país? ¿Hubiese habido este ánimo combativo? ¿Hubiese aparecido otra figura? Pues seguramente. Hombre, entramos dentro del campo de la regulación, pero evidentemente el gesto de Zelensky y ese hecho de no querer abandonar y ponerse al frente de la defensa probablemente fue fundamental y clave para enardecer al pueblo ucraniano y involucrarse en la defensa del país, ¿no? Quizás si no hubiera habido, habría sido mucho más fácil porque el pueblo quedarse descabezado y sin una guía clara, pues eso a lo mejor 2 o 3 días hasta alguien tomara ese papel habría sido clave. Fue vital. Ese hecho de Zelensky fue fundamental. Fue vital. Yo creo que ahora mismo si matan a Zelensky ya da igual, porque ahí... No, ya está la guerra ya... No, incluso sería... En ese momento quizás no. Claro, ahora mismo si lo matan incluso sería más animoso la respuesta del país por ¿cómo se dice esto? Por vengarse de la muerte del héroe. Es decir, sí, ahora sería... Sí. Pues nada, ya podemos ir más o menos finalizando. Lucas, ¿tenemos algo más que decir por ahí? ¿Alguno de los dos? Podemos... Una cosina quería decir yo, que es que se nos pasó porque cuando planteamos las posibles opciones de futuro para Ucrania ahora en cuanto a operaciones, a ver, hay un lugar común ahora estos días que dicen, bueno, ellos tienen la ocasión de hacer una gran ofensiva en el sur, en vertical, y alcanzar el mar de Azov y cortar en 2 el corredor ruso, bien por Melitopol o bien por Mariupol. ¿Cómo lo veis? ¿Sabes cómo te digo? Partiendo de Zaporilla... Yo sinceramente no creo que tengan capacidad ahora mismo Ucrania, como dices, de llegar hasta la costa del mar de Azov. Lo que sí creo, y ya parece ser que está confirmando, es que el siguiente movimiento va a ser en Zaporilla para intentar hacerse con el control de la central nuclear. Eso sí. Es fundamental para el país. Por eso dicen que la apagaron, ¿no? Que ya están apagando la casa. Sí. Entonces, yo creo que otra cosa. Si se hace con Zaporilla, que es que es fundamental para el país, y con Gerson y el istmo del Dnieper, que es lo que da el agua a Crimea,
yo creo que en ese momento es cuando ya se podrá empezar a hablar de un estancamiento o de plantearse una negociación o vamos a decir, una congelación de la situación actual. Hombre, a ver, viendo el mapa ahora mismo que tengo en el puesto, ¿no? Si los rusos se quedan con lo que está en rojo, ¿no? Imagínate, y con lo que ya tenían el Donetsk y Lugansk, que son así, miren, realmente lo puede vender como una gran victoria porque tiene casi la nueva Rusilla, una gran parte de ella. Y los rusos no pierden parte, digamos, del territorio históricamente más ucraniano, tal. Es decir, claro, digo, a la hora de una negociación a largo plazo, de una especie de alto el fuego ahí. Claro, el problema es el tema de si ellos pueden o no pueden. Esta ofensiva que tuvo el éxito asombroso y tal, estamos viendo, ahora todo el mundo lo dice, que fue hecha con fuerzas reducidas, 9.000 hombres, que eso es poco, y muy ligeras. Que, vale, vamos a pensar que no usaron tan pocos tanques, 12 o 15, no, ponte que usaran 50 o 100. Pero es que se dice que tienen, y eso está claro que los tienen, porque se les proporcionaron 200 y pico tanques T-72 polacos, más algunos que ellos tenían. O sea, tienen una fuerza pesada ahí, importante, sin usar. Más los que han capturado ahora. O sea, tienen ahí un puño acorazado brutal. Y dices tú, coño, ¿y si los lanzan en masa hacia Mariupol, qué? Hay solo 80 kilómetros del frente a Mariupol, que 80, bueno, no es una distancia imposible. Bueno, yo lo veo difícil, ¿vale? Ya. Pero si cortas por Mariupol... Yo a día de hoy, con las fuerzas que tiene Ucrania ahora mismo y con lo que ha perdido, no lo veo realista. Yo veo realista que lleguen, se hagan con Gerson, que limpien gran parte quizás de Donetsk y algo de Lugansk, que le peguen un bocado a esa zona de ahí, y Zaporilla va a ser factible. A partir de ella... Había en Zaporilla hacia Melitopol, aquí tengo en el mapa, no hace falta ni llegar al mar ni cortar Melitopol. Si cortas la vía férrea esa, que es la vía de comunicación de ese corredor, ya dejas por ferrocarril a Crimea y a la cabeza del puente de Gerson aislada. Hombre, si a los rusos les matas el tren, se quedan sin nada. Mira, hay una población ahí cerca de Melitopol, que es por donde pasa, que hace las veces, digamos, de Kupiansk en Kharkov, un nudo ferroviario, que como tomes eso, no sé si es Tokmak. Y Tokmak está, mira, de Zaporilla, a ver, ¿a cuántos kilómetros? Te lo digo ahora mismo. Mientras mides... vamos a poner 70 kilómetros o así. Tokmak. T-O-K-M-A-K. No es moco de pavo ese, 70 kilómetros no es moco de pavo. No, es que parece poco con lo que dicen ahora, avanzó 50 kilómetros, pero realmente fue mucho posible. Zaporilla, capital. Desde la línea del frente menos, porque el frente no está en Zaporilla. Parece ser que en la zona de Zaporilla y demás, ahí sí los rusos están fortificados y fortificados de verdad. Es decir, esa operación no va a ser tan fácil como la de Kharkov ni Gerson. Claro, mira, hay que entender una cosa que es importante, y después voy a hacer una pregunta que me hace Tucídides. Gracias, Tucídides, por el café, y hago la pregunta tuya ahora mismo. Algo importante, hay que entender que en esta zona de Kharkov, a lo mejor no estaba tan bien fortificada porque no se la querían quedar, pero la zona del Donetsk, la zona de esta zona del Mar de Azov, se la quieren quedar, y eso se lo van a defender con campos de minas, lo van a establecer como estaba en la guerra del Donbass. Es decir, el Donbass, todo eso eran campos de minas. Eso, porque además es fundamental para mantener Crimea. Claro, justo, sí. Y lo que está claro es que ahí la reina de la corona es Crimea, y es porque Rusia realmente va a pelear para no perder. Aunque diga que va a recuperar Crimea, pero eso es muy, muy complicado y casi imposible. Bueno, es una pregunta que hace... Que ahora pueden jugar hábilmente como tal, marear a los rusos haciéndoles creer que puede haber una ofensiva en ciernes o en Mariupol o en Melitopol. Bueno, eso sí, marearlos, eso está bien. Sí, claro. Lo están haciendo. Mira, te digo una cosa, como lancen una ofensiva y se apoderen de Mariupol, el puntazo propagandístico moral que es recuperar Mariupol, eso no tendría para no. A ver si aciertas. ¿Sabes a quiénes mandarían irían de cabeza aquí como Miuras hacia Mariupol? Los Azov. ¿Pero queda alguno? Hombre, se han reconstituido. Vale, eso sí, vale. No, los de Azovstal cayeron prisioneros, pero había más Azovs en otros lugares. No, había más del batallón por ahí, sí, porque llegó a tener cazas de brigada. Hay una pregunta que hacen que es un poco reflexión, y la hace Tucídides, gracias. Pensemos en las madres e hijos de todos los bandos, es una carnicería, eso es cierto. Pregunta difícil. ¿Cómo se puede vender una victoria de ambos bandos? Claro, es que es el tema. Es decir, si ahora vamos a llegar a una negociación en la que nadie quiere perder,
porque claro, Zelensky no puede entregar territorio y Putin no puede quedarse con lo que tenía después de todo esto, claro. Mira, Ucrania ahora mismo ya puede vender victorias, ¿eh? Sí, sí. Y aunque diga aquí un oyente que ha dicho que la ofensiva de Gerson ha fracasado, ni ha fracasado porque ni ha terminado y está medio a empezar. No, que es amigo nuestro, sabemos quién es. Y Gerson va a caer como fruto maduro. Es decir, Sí. Gerson va a caer sí o sí. Eso es así, ¿no? Dicho esto, a día de hoy, eso Zelensky ya no puede vender como una victoria. Y todo lo que vaya más, irá más. ¿Qué puede vender Rusia? Pues puede vender, entre comillas, que ha desnazificado Ucrania, esa terminología que emplea aquellos, digo para vender a su población, ¿de acuerdo? Que han mantenido parte del Donbass, o que mantienen el Donbass, y mantienen Crimea, y ya tienen Crimea unida por tierra. Tiene corredor terrestre con Crimea. Digamos, esa sería la situación más o menos por ambos bandos, por ambas partes. Ucrania tiene que asumir, y yo creo que Zelensky, al menos a día de hoy, es imposible que lo recupere todo. Entonces, yo creo que sería la situación en la que ambas partes podrían vender algo. Sí, estoy contigo. O sea, que tiene que ver con esto que ya un día te hice yo a ti también, Francisco. Los americanos, como grandes padrinos de los ucranianos, les están dando de momento luz verde militar y política a todo lo que están haciendo. Pero si llega un día el momento en que los ucranianos se plantan a las puertas de Crimea y están en condiciones militares de conquistar Crimea, ¿tú crees que los americanos les darían luz verde política para lanzarse hacia Crimea? Yo creo que no, porque yo personalmente creo que no, porque sería activar la defensa nacional, porque para Rusia es Crimea ya reconocieron como parte. Sí, y otra cosa, porque hace 8 años que se ocupó Crimea y nadie movió un dedo. No tendría ningún sentido a día de hoy. O sea, no tendría sentido ninguno. A ver, yo creo que Crimea de facto ya lo reconoce todo el mundo, porque históricamente realmente fue un lapsus en el tiempo de Ucrania, fue una decisión de una dictadura, eso es cierto. El Donbass históricamente siempre fue de Ucrania, o de lo que sería la zona de Ucrania digamos, de Rusia, ¿vale? Del Imperio Ruso, lo que sea. Es distinto el Donbass. El Donbass fue un proceso migratorio de personas rusas para trabajar en las minas que hizo que ese territorio se hiciese más ruso. Pero Crimea, digamos, desde el punto de vista ruso, fue conquistado los tártaros, fue conquistado a la Horda de Oro, y por lo tanto es ruso, no es ucraniano para ellos. Es decir, que yo creo que es parte de lo que está diciendo él. Nadie puso en tela de juicio lo de Crimea. El permiso para hacer las cosas son los americanos, porque es así, hay que asumirlo. Entonces ellos proporcionan las armas, dosifican, como tú decías antes, esa entrega, y proporcionan lo que creen que debe ser proporcionado cada mes, ¿vale? Y luego también, claro, dan o no dan luz verde política a que se haga tal operación o tal avance. Es que eso es así. Entonces, a lo mejor ahora dicen, bueno, claro, por supuesto, podéis recuperar Gerson, que es vuestro, pero llegamos ahí al istmo de Perekov, ¿y qué? ¿Y seguimos de frente? Hostia, no sé. No, el ejemplo que nos ponemos, ¿por qué no entraron en el resto de la frontera rusa que está en contacto con ellos a lo largo de toda la guerra? ¿No? Bueno, a lo mejor operativamente no tiene sentido tampoco, que iban a mantener por ahí. Bueno, no, porque yo creo que no quieren escalar la guerra más de lo necesario. No, ya. Hay como una especie de pacto extraño, es muy extraño, porque en cualquier guerra en la historia atacarían el territorio enemigo si lo ven posible, ¿no? Bueno, pues más o menos yo creo que llevamos 3 horas casi ya. Por mí seguimos aquí hablando, pero a lo mejor Lucas tiene que cenar y José tiene que cenar. Que es 1 hora más y yo... Efectivamente. Bueno, al menos tenemos horario normal. Pues este horario, a los oyentes, pues viendo que también tiene éxito, a lo mejor empiezo a limitar los nocturnos y hago algún día este horario de persona normal, ¿no? Porque acostarme todos los días a la 1 de la mañana, levantándome a las 7 de la mañana. Sí, de la mañana. Pues gracias a los dos, Lucas. Hoy no hablamos de tu libro El dominio global. Espera. Visión global, perdona. Que es el que estamos usando en muchos programas. Y de hecho tenemos ahí en mente uno de China, ¿no? Que me dirás cuándo lo hacemos o si confirmamos la fecha. Este libro, Visión global, que es una recopilación de artículos de Lucas para conocer todo lo que está sucediendo en el mundo. Alguno ya está pasado, pero Ucrania
sí que trata él, digamos, los elementos que ahora se ven, habla, y eso. Por ejemplo, el Ártico, que ya hablamos en su día, y fue a hablarlo a nosotros y volvió a ponerse de moda el tema del Ártico, que nos va a dar también un par de temas, creo yo. Sí, tenemos el programa en Sahel, y Sí. si quieres alguno más, que se va a calentar el ambiente por ahí, ¿no? Sí, sí. Y nuestro amigo José, que es historiador también, es profesor de historia aquí asturiano, como yo. Vamos a bromear, uno de la pública y otro de la concertada, pero somos profesores los dos y apasionados por la historia, y nos gusta mostrar, enseñar a nuestros alumnos, y ahora también a nivel, digamos, mundial, porque hay gente ahora viéndonos de toda América. Yo creo que hay gente de Chile, de Uruguay, dijeron. Por lo tanto, espero que mucha gente haya aprendido con nosotros, haya visto puntos de vista distintos, porque hay gente que, bueno, que tiene una orientación, en América se ve este conflicto de una forma distinta que a lo mejor que en Europa, ¿no? Por la lejanía, nosotros por la cercanía, también por los medios de comunicación, cada mundo es distinto. Y me parece muy interesante mostrar, ver, y que cada persona vaya cogiendo su visión, ¿no? Y espero que todo con respeto, como hubo en el chat, no hay nada raro. Hubo muchas personas hoy y espero que hayan aprendido. Y nada más, si sois nuevos en el canal, que creo que sí, os pido que deis a me gusta, que dejéis un comentario y que os suscribáis. Deis ahí a la campanita en el canal y que disfrutéis no solo de las explicaciones de los conflictos actuales, que por desgracia riegan la sangre del mundo en la actualidad, y si queréis conocer el pasado, aquí hay muchos programas de historia militar, también de historia política y geopolítica. Por lo tanto, os ofrezco que visitéis nuestro fondo de armario y conozcáis la biblioteca de Bellum Artis, todo lo que hay, que son muchos, ¿eh? Pues nada más. Lucas, muchas gracias, la verdad. Si quieres decir algo a la gente. No, se bloqueó Lucas, ya se fue. Sí, José, si quieres despedirte de la gente. Que me despido, que encantado, que se nos pasó el tiempo volando, que por mí me quedaba aquí otras 2 horas y tal, pero bueno, hay que punto final. Que la gente, que si se quiere enterar, que esté encima de las noticias. Mira, las televisiones no valen, es un horror, o sea, ignoran todo. Ahora tenemos a la reina de Inglaterra, está en la sopa, vamos a tener un mes más. Que cojan otras vías, que cojan programas como este nuestro, que cojan Twitter, que cojan foros alternativos por ahí y tal, si quieren estar al tanto de lo que ocurre. La prensa extranjera, que hay algunos, por ejemplo, hay un periódico italiano, el Corriere della Sera, ese no dejó de informar bien, con buenas crónicas y con buenos articulistas de Ucrania desde el primer día. Hombre, yo creo que la prensa española, José, sí que publicó. Otra cosa es la televisión. La televisión, nada. La televisión es que nada, no. Estamos con el show, que esto ya es un show el show de Truman, de la reina de Inglaterra y tal. Y la prensa española, la generalista, mal también. Algunos periódicos, yo no sé si decirlos y no decirlos, de estos más minoritarios o más escogidos, de vez en cuando tienen algún articulista bueno que hace artículos de fondo bueno, de temática militar y tal, como tal. Pero es que los grandes periódicos de cabecera, nada. Pasa igual un mes y no aportan nada. Sí. Es una cosa penosa. Pues Lucas, era que para despedirte, bueno, espero que hasta pronto, igual que José. Sí. José María. Yo te agradezco como siempre por estar aquí. Encantado, José María, de haberte conocido. Muy bien. Disculpad los problemas de conexión, pero no sé qué pasa hoy aquí con la red, que va bastante mal. No sé qué está pasando. Pues ahí tenemos el libro Visión Global, que os lo recomiendo. Está el enlace de descripción aquí. Y os recomiendo ver todos los programas anteriores que tengo con Lucas y con José María, y disfrutéis de sus conocimientos. Y a veces de los aportes que hago yo también, algunas veces enriquecedores y otras veces es que hay gente que me dice que mejor no hable, que me calle, ¿no? Pues yo lo tengo difícil, porque si no me quieren escuchar, que es mi canal. Pues nada, muchas gracias a los dos, muchas gracias a todos los que estáis aquí con el problema que tuvimos hoy del OBS, del sistema de transmisión, que para poder hacer esta videoconferencia a 3 bandas tuve que modificar los drivers, se me desinstaló todo, tengo que empezar de nuevo todo lo que tenía en mis pantallitas. Entonces a lo mejor hago novedades esta noche.
Pues muchas gracias a todos, espero que hayáis disfrutado y hasta la próxima historia hablada de Bellum Artis Historia Militar. Os voy a dejar aquí un pequeño vídeo para, si no nos conocéis, pues nada, que nos invitéis a un café, que después de este programa apetece tomar una tacita de café con leche. En el caso de José María, le invito seguro ya a mi maquinita portátil, ya se lo dije muchas veces, y si no, aquí a Lucas ojalá un día lo pueda conocer en persona, porque Sí, será... lo veremos seguro. Sí, sí.